Sí, profe. Muy bien. Entonces, vimos los drivers, ¿no? Vamos a ir viendo un resumen. Ya hablamos, me imagino que han revisado un poquito también el caso. Entonces, la funcionalidad. eh, Recuerden que aquí, en estos requisitos, se listan en realidad toda la funcionalidad, ¿ok? Para que luego ustedes decidan cuál es la funcionalidad principal. Por eso simplemente dice funcionalidad. Como es un ejemplo sencillo, básico, puntual, pues son pocas use cases, historias de usuario, pero en su proyecto, pues ustedes listarían básicamente toda la funcionalidad, todo su backlog, y finalmente luego ya van a decidir cuál sería su driver en la funcionalidad principal, ¿no? Entonces aquí también los escenarios de atributos de calidad, ustedes se supone que al llegar acá ya deben haber realizado su Quality Attribute Workshop, su Utility Tree, y haber hecho un brainstorming de sus escenarios de atributos de calidad. Aquí, por simplicidad y por ser un ejemplo para entender el método, para introducirlos al método, si se dan cuenta, un atributo de calidad, un escenario. Solo hay un escenario por atributo de calidad. Pero en la vida real ustedes saben de que un atributo de calidad tiene múltiples escenarios, ¿ok? Solo que aquí es un ejemplo de los creadores del método para entender primero las bases del método. Pero ustedes ya saben que son múltiples escenarios, ¿ok? Entonces aquí tenemos los escenarios de atributos de calidad con sus métricas, ¿ok? Las restricciones también que les han indicado, entonces ustedes ya deberían de tener claro el panorama de todos sus constraints también, ¿ok? Sus preocupaciones arquitecturales, ¿ok? Entonces esos básicamente los requisitos que hemos ido listando, ¿no? También hay escenario de atributos de calidad para el concepto de DevOps, de despliegue, de monitoreo, algunas restricciones también basadas en los servicios de la nube. Entonces esto está basado en el contexto, ¿no? Ustedes tienen que basarlo en el contexto de su proyecto. Casos que siempre he visto a lo largo de los ciclos que toman el ejemplo muy literal y veo muy similar lo que entregan ustedes en sus proyectos. Recuerden que esto es una base, es una guía. Ustedes tienen múltiple experiencia en sus trabajos, en sus proyectos en los que han trabajado, así que ustedes tienen que indicar, pues, básicamente escenarios reales en base a su experiencia. Tómenlo como guía, como referencia, como base, pero no es que tiene que ser, pues, tal cual al ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que adaptarlo a su contexto, ¿ok? Eso como una sugerencia. Muy bien. Entonces, una vez que se tiene pues todos los requisitos, ustedes ya tienen los requisitos en mente, todo indicado. Entonces, ahora ustedes están listos de traducir o de llevar del mundo de los requisitos y las preocupaciones de negocio al mundo del diseño, a un mundo ya de soluciones. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de diseñar software. Y es quizá la parte del trabajo más importante de ustedes como arquitectos, porque van a traducir esos requisitos en decisiones de diseño. Todos esos requisitos ustedes van a tener que hacer un diseño arquitectural para decidir ahora cómo es que lo vamos a lograr, con qué conceptos de diseño vamos a lograr ello. Y tenemos que registrar esas decisiones. Obviamente hay otras decisiones que son importantes, ¿no? Son importantes, pero esto es el core de lo que significa ser un arquitecto. ¿Ok? Entonces, tomar decisiones con consecuencias de gran alcance. ¿Por qué? Porque un producto software, pues, de envergadura, ustedes están en la condición de diseñar software de cualquier tipo, ámbito, ¿no? Entonces, ustedes como arquitectos toman esas decisiones importantes. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo más importante de ustedes como arquitectos y en este curso lo van a evidenciar en sus trabajos. ¿Qué decisiones han tomado para eh, sacar adelante sus requisitos, que finalmente esos requisitos se van a convertir en drivers? ¿Cuántos son drivers? Ustedes pueden listar todos, pero luego ustedes deciden cuáles se van a convertir en drivers finalmente. Las historias de usuario ya saben que los principales se convierten en drivers, no todas. Hay algunas que tienen un impacto arquitectural. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que atacar. Igual en los escenarios de atributos de calidad, ustedes por eso hacen una priorización, por eso ustedes votan. ¿Ok? Entonces, ustedes van a decidir, miren, de esta priorización, estos escenarios de atributos de calidad se van a convertir en mis drivers. Voy a trabajar todo lo que para el cliente, si utilizan el utility tree, le asignó un high, un alto. Y también quizá un medio, pero ya los low no los van a atacar arquitecturalmente. Entonces ya no iría en su backlog de arquitectura, ya no sería un driver arquitectural, porque ustedes, si bien es cierto, lo han definido, pero para el cliente tiene pues una prioridad baja. Entonces está en sus requisitos, pero no lo van a atacar en su diseño arquitectural porque lo ven ya muy trivial. Entonces los drivers arquitecturales, ustedes como arquitectos deciden finalmente qué va a ir en su backlog de arquitectura. Pero por eso es importante la priorización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes saben que el método ADD, nuevamente lo vamos a proyectar acá, en realidad se realizan una serie de pasos, 7 pasos. ¿Ok? Entonces, finalmente, el diseño de la arquitectura se realiza en base a rondas, a iteraciones. No podemos tener todo el diseño del software en una sola iteración. Tenemos que aplicar el divide y vencerás. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener ahora claro como input ya mis drivers, ya seleccionados e indicados quiénes van a ser mi funcionalidad principal, quiénes van a ser mis escenarios de atributos de calidad con los que voy a trabajar. Y ya los convierto a drivers cada uno de ellos. Muy bien, ahora el primer paso dice revisar los inputs, o sea,
estos drivers, vamos a revisarlos, ¿ok? Este es un paso, se podría indicar genérico para todas las iteraciones. Vamos a revisar y tener en claro todos nuestros inputs, ¿ok? Y luego, en cada iteración empezaríamos por el paso 2. Siempre hay que tener claro cuál es el objetivo de la iteración, seleccionando los drivers en los que voy a trabajar. No puedo trabajar en todos los drivers a la vez, ¿ok? Dime, Freddy, coméntame. Genial, buenos días. No sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Te Ah, escuchamos? Dime. lo que quería consultar es que el cliente con el cual el arquitecto debe trabajar, el cliente como tal debe ser conocedor de la materia, o sea, conocer los requisitos específicos de software o de hardware, porque para el planteamiento de los drivers arquitecturales, creo que o sea, es una elaboración un poco más técnica y avanzada para el cliente ordinario. Entonces, por eso me surge la duda si el cliente también debe pertenecer a TI o debe estar instruido y tener alguna certificación, como si es que se escoge un cliente adecuado. No necesariamente, recuerden que el utility tree es justamente cuando no tienes la colaboración de los stakeholders. Hay diversos stakeholders que tienen diversos know-how, diversos perfiles. Hay algunos que ya entienden la parte técnica. ¿Ok? Hay otros que no. Entonces, si van por el utility tree y seleccionan el cliente, pues tiene que ser el que esté disponible y el que pues tiene al menos la visión del producto. No necesariamente tiene que conocer el mundo técnico, porque el ámbito técnico los dan ustedes como arquitectos. Esa complejidad y riesgo técnico se la asignan ustedes en la dimensión. Él lo que le va a dar es si aporta valor al negocio o no, si es importante como visión del producto para que agregue valor al negocio. Entonces, esa es la tarea del cliente. Lo sugerido es que sí conozca un poquito de la parte quizá técnica, pero no necesariamente, no es obligatorio que el cliente conozca esos temas. Simplemente si agrega valor o no al negocio, porque en los proyectos reales de la vida real nos vamos a topar con diferentes tipos de clientes y stakeholders. Si tenemos stakeholders que trabajan bien, vamos por el Quality Attribute Workshop, pero si no, pues simplemente el cliente que indique cuáles de esos escenarios verdaderamente agregan, aportan valor o no al negocio, a nivel de negocio. Entonces ahí nosotros podríamos sugerir, pero la palabra final, el voto final es de ellos que indiquen verdaderamente si aporta o no. Ustedes podrían sugerir en esa dimensión, en reuniones con el cliente, pero ustedes, su tarea puntual es en la segunda dimensión, en el riesgo técnico y la complejidad técnica. Así que no necesariamente tiene que tener ese perfil de conocimiento técnico, Freddy, porque en la vida real no sucede ello. No sabemos con qué cliente nos topamos. A veces son clientes que conocen muy poco, hay clientes que conocen, ya han tenido experiencia trabajando con arquitectos y te hablan, ya tienen un perfil un poco más técnico, te hablan con otras terminología, con otros conceptos, ¿ok? Así que no necesariamente, Freddy, si en su proyecto quieren indicar, ustedes indican qué más o menos qué perfil tiene el cliente, no hay ningún problema, pero no necesariamente, no es algo obligatorio que tienen que tener los clientes para que ustedes puedan trabajar con su producto. ¿Ok, Freddy? Listo, dije. Ok, muy bien. Entonces, les indicaba que son 7 pasos. En el segundo paso les indicaba que hay que tener claro el objetivo de que queremos lograr en esa iteración. Y hay que seleccionar los drivers que vamos a trabajar. No podemos atacar todo. Luego, en el paso 3 vamos a elegir uno o más elementos del sistema que vamos a refinar. ¿Ok? Aquí ya no son drivers, sino son elementos del sistema. ¿Ok? En el paso 4 vamos a decidir ahora elegir uno o más conceptos de diseño que satisfagan los drivers. ¿Qué conceptos de diseño vamos a poder utilizar para poder cumplir con esos drivers? Entonces, conceptos de diseño, ustedes ya saben que son patrones, arquitecturas de referencia, tecnologías, frameworks, tácticas, etcétera. En el paso 5 ya se instancian elementos arquitecturales. Aquí ya instancia significa decidir de repente qué tecnología voy a utilizar. ¿Ok? Aquí también, finalmente, cuando ya tenemos iteraciones avanzadas, vamos a definir interfaces, ya más o menos para ir identificando más o menos cómo se puede desarrollar la funcionalidad, pero esto se desarrollaría en iteraciones ya posteriores a una inicial. ¿Ok? En el paso 6 es el boceto de las vistas. Recuerden que en el diseño de la arquitectura es diseño, no es documentación, pero es un boceto de las vistas. Se realiza una vista y se registran las decisiones de diseño tomadas. Entonces es un boceto, es un diagrama de arquitectura, pero finalmente hay otra sección que va a ser otra actividad de la arquitectura que se llama documentación. Ahí es donde ustedes ya van a documentar en vistas de, si van a utilizar el views and beyond, vistas de módulo, componente conector, de asignación, o si van a utilizar el vista de 4+1, las 4 vistas que nos indican. ¿Ok? Eso sería en la parte de documentación, pero a nivel de diseño nos solicitan, mira, al menos debemos de tener unos bocetos de las vistas, unos diagramas por cada iteración. ¿Cuál es un problema común que también veo en los entregables? Que en el diagrama de arquitectura muestran tantas cosas de las que no hablan en la iteración. Recuerden, en la iteración solamente deben mostrar el diagrama o conjunto de diagramas que han trabajado en esa iteración. ¿Ok? O si ya están en diversas iteraciones, por ejemplo 3, 4, pues van mostrando el diagrama refinado, teniendo en cuenta todo lo que hicieron en iteraciones previas y lo que han mejorado para esa iteración. Pero no agreguen cosas que no hablan o mencionan en la iteración. ¿Ok? Tengan en cuenta ese punto. Y el paso 7, finalmente, es que ustedes realicen un análisis del diseño de lo que básicamente se ha logrado y ver si se ha cumplido con el objetivo de la iteración. Y básicamente eso se logra teniendo un panel Kanban, una tablita, ¿no? De lo que está en to do, en progreso y completado, ¿no? Abordado, no abordado, parcialmente abordado, con el término que ustedes quieren indicarlo, pero un panelcito Kanban para ver cómo los drivers están siendo atacados. Y cada iteración que arroja un diseño de la arquitectura. ¿Ok? Y en cada siguiente iteración se va a ir refinando hasta cumplir con tus drivers. ¿Cuántas iteraciones necesitan? Pues
hasta que tú hayas satisfecho todos los drivers arquitecturales. Entonces no hay un mínimo ni un máximo, eso va a depender de ustedes, cuántas iteraciones necesitan. Muy bien, entonces vamos a ir viendo pues el primer paso. Recuerden que dijimos que era un paso un poco genérico, general, que sería revisar los inputs. Entonces vas a revisar todos tus requisitos, pero que ya vas a considerar driver arquitecturales. Estos van a formar parte de tu backlog de diseño o backlog de arquitectura. Entonces aquí tú ya vas a tener una tableta indicando cada uno de tus drivers y seleccionar cuáles finalmente has seleccionado tú como drivers. Por ejemplo, acá tú dices que vas a trabajar solamente, los escenarios han sido priorizados y solamente con los que el cliente le ha puesto importancia alta y media. Las bajas, de repente has tenido bajas, no las selecciona, entonces no se convertirán en un driver. Eso va a depender de ustedes como arquitectos. ¿Ok? Entonces, básicamente ya saben con cuáles van a empezar a trabajar. La sugerencia es empezar a trabajar por los drivers que tienen importancia en la primera dimensión, o sea, importancia para el negocio. Ese es el driver con la que se da la prioridad. ¿Ok? Dime, Freddy, coméntame. Quería consultarle, o sea, como yo, según veo, esta metodología está más diseñada para proyectos de mediano a grande. Y si supongamos se desea el financiamiento del Estado, generalmente las licitaciones tienen un tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual el proyecto se debe entregar. Y si se presenta mediante sprints o mediante una metodología ágil, quizás no se puede cumplir con el plazo porque es dinámico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede abordar ese problema de no poder presentar en el plazo establecido en el contrato utilizando esta metodología, ¿no? Eh, ¿A qué te refieres, Freddy? No entiendo por qué no se podría utilizar cuando tienes un plazo determinado. Recuerda que aquí tú puedes indicar un constraint y en el constraint es el tiempo en el que se tiene que entregar el producto. ¿A qué te refieres? A ver, acota un poquito más para entenderte. Supongamos, el Estado plantea un proyecto cuya duración es de 7 meses y utilizando o tomando en cuenta una metodología ágil, por ejemplo, Scrum, puede ser, no se puede dimensionar precisamente, ¿no? Que va a durar 7 meses, puede durar un poquito más y se solicita una extensión de plazo cuando no se cumple, ¿no? Pero eso es una penalidad porque el Estado indica, ¿no? O sea, ¿por qué no cumpliste en el periodo establecido si nos hemos quedado? Entonces, ahora, utilizando esta metodología a la que estamos viendo que es ADD, porque estuve hablando de Scrum, mm, quisiera saber si existe alguna forma de abordar esa problemática o no, o lo maneja igual que Scrum. A ver, para empezar, ADD no es ninguna metodología, es un método. ¿Ok? En este método, por eso se recomienda hacer el diseño de la arquitectura porque te ayuda también a predecir, a estimar. ¿Ok? Entonces, si tú de frente utilizas Scrum y vas a empezar por tu backlog y empezar a tener funcionalidad, pues descartas de qué calidad quieres que sea tu software, porque más te vas a enfocar en la funcionalidad. Entonces, en este método te dice que si utilizas puramente Scrum, al menos en la primera iteración, realices un pequeño diseño arquitectural. Podrías indicar trabajar básicamente en lo que son la dimensión alta para el cliente y alta para el arquitecto. ¿Ok? No trabajas todos tus drivers, pero trabajas lo principal. ¿Ok? Pero la arquitectura te va a dar una base de qué tan complejo va a ser atacar o abordar el sistema. ¿Ok? Entonces, este método no te dice, mira, si no cumples, no, lo que te dice el método es, mira, ataca los drivers arquitecturales para que sepas de qué calidad quieres que sea tu software. Y en base a las restricciones de tiempo, pues relaja algunos drivers arquitecturales. O sea, dale más peso a otros y por las limitaciones de tiempo, pues no vas a decir, mira, voy a utilizar para el proyecto, pues no conocemos nada de Domain Driven Design y ¿por qué lo vas a utilizar? Si sería un riesgo, ¿no? Entonces, voy a utilizar simplemente un patrón MVC para ir reduciendo tiempos. Mira, tenemos que tener todo este planteamiento, pues, con el alcance que tienes. Por eso este método te dice, mira, tienes estos constraints, tienes estas limitaciones. Reduce básicamente cómo lo quieres abordar. O este escenario de atributo de calidad es muy desafiante. No vamos a poder entregarlo según nuestras iteraciones que hemos ido realizando. Entonces se va reduciendo y se tiene que ir indicando. Pero el problema es cuando ya firmas un contrato y dices tienes que darlo en 7 meses y ni siquiera has hecho un pequeño diseño arquitectural, una pequeña visión arquitectural. Ese es un gran desafío, ¿no? Entonces hay proyectos que a veces nacen y ya, 7 meses para realizarlo. Cuando ya firmas un contrato y no has hecho ningún diseño arquitectural, pues tendrías que hacer, y si ya te comprometiste en funcionalidad y calidad del producto, pues ni modo, ¿no? Pero este método no te dice ello, el método sugiere de que esto te va a ayudar a indicar de qué calidad quieres que tu software y cumplir con las restricciones que te están dando. Entonces, una restricción sería el límite de tiempo. Entonces, en base a esa arquitectura, tú dices, todo lo que voy a plantear tiene que satisfacerse y cumplirse en esos 7 meses, a nivel de diseño y obviamente a nivel de implementación. Pero no te indica, como tú dices, si es que no se cumplen los plazos o esas penalidades, eso el método no aborda, ¿no? El método lo que aborda es básicamente cumplir con la calidad que quieres que tenga el software. ¿Y cómo maneja algunos riesgos? Pues en las restricciones. Tienes 7 meses de tiempo, pues arquitecto o arquitectos diseñen el sistema para que se pueda implementar y cumpla con estos drivers arquitecturales en 7 meses. ¿Ok? Eso es lo que indica Freddy, no te indica otro punto o otra forma de cómo trabajarlo o abordarlo. ¿Ok, Freddy? Eso más o menos sería un alcance.
¿Ok? Entonces, dentro de los constraints es donde ustedes tendrían que agregar ahí el tiempo. Por eso les digo, ustedes como arquitectos tienen que diseñar su arquitectura que cumpla y teniendo en mente esos tiempos. No podrían ustedes decir, ah, vamos a utilizar esto, ah, y esto otro, y esto otro, y esto otro, porque está la moda, ah, no tienen experiencia en trabajar con mensajería, con comunicación asíncrona, y se lanzan a trabajarlo de esa manera. Sería un riesgo, ¿no? Entonces, por eso los constraints hay que manejarlos bien. Dime, Rubén, coméntame. Rubén, ¿tienes una pregunta? Día. Buen día, ¿me escucha? Sí, Rubén. Buenos días, coméntanos. Ingeniero, acá hay 9 puntos de vista: performance, reliability, availability, scalability, security, unification, deploy, monitoreability, testability. ¿Estos ya son predefinidos esos pasos, algo así? ¿O cómo es esa parte, ingeniero? No, en realidad, estos son los escenarios que ustedes ya han trabajado con su cliente, ya está priorizado. Estos son los Ah, drivers. claro, los siete me refiero a los 9, claro, eso ya es lo que habíamos trabajado ya, ¿no? Por eso, estos 9 son los que ya han definido con su cliente. Entonces, en este ejemplo, estos, por ejemplo, son escenarios de atributos de calidad. Entonces, aquí están estos escenarios. Estos son los 9, por ejemplo, escenarios. ¿Ok? Y aquí ya tienen métricas y ya tienen esto. Entonces, esto ustedes ya han tenido que priorizarlos y decirle qué importancia tiene para el cliente y qué dificultad tiene para el arquitecto. Estos se han Siempre, utilizado el utility tree. Dime. siempre va a ser 9, ¿no? 9, o sea, características, algo así. No, 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 no. O varía. Eso depende de su proyecto. No todos los proyectos necesitan tales atributos de calidad. Cada proyecto tiene su propia calidad. Cada producto tiene la propia calidad que han establecido ustedes. Esto solamente es del ejemplo. No quiere decir que siempre va a ser así. Además, recuerden que aquí es una lista de escenarios y aquí estamos asumiendo como ejemplo que es un único escenario por atributo de calidad. Por ejemplo, algo más realista en su proyecto yo debería ver QA1 performance, QA2 nuevamente performance, QA3 quizás nuevamente performance y por otro lado QA11 nuevamente performance. Entonces, por eso es importante asignarle un código. ¿Por qué? Porque cuando vamos con el código, ahí sabemos de qué trata el escenario y cuál es la métrica. ¿Ok? Entonces, esto se puede Ya, repetir. dependiendo. Sí, hay varios escenarios para un atributo de calidad. Hay múltiples escenarios. Solo que como este es un primer ejemplo sencillo, se está mostrando un escenario, un atributo de calidad. Pero la relación es, un atributo de calidad tiene múltiples escenarios, muchos escenarios. ¿Ok? Esa es la relación en realidad. Son los Entonces, quality attributes que aún dime. inicio hemos definido, ese es ingeniero, ¿no? O sea, en un inicio ya hemos definido, no ve con el método utility tree, o sino el quality, Correcto. después de ya sigue. Correcto. Una vez que ya lo han definido, ustedes ya indican acá cuáles van a ser sus drivers. Solo los que tienen, si han utilizado el utility tree, solo los que tienen prioridad alta para el cliente y media. Y en eso se enfocan. Porque tampoco pueden invertir demasiado tiempo en diseñar quizá todos los drivers. Por eso a veces ustedes toman la decisión, es una visión arquitectural de lo principal, de lo core. Entonces, en algunos casos también algunos equipos seleccionan solamente los que son high, nada más. Y dejamos los medium. Tiene un cierto riesgo, pero en la gran mayoría de proyectos utilizan los alto y medio y el resto ya lo descartan. Los low para el cliente lo descartan porque no tiene mucho valor para el cliente. De repente por ahí utilizan un low para el cliente, pero complejidad alta para el arquitecto. Ahí lo podrían considerar. Pero eso ya va a depender de ustedes, porque considerar todo el 100% de driver también eso consume tiempo. ¿Ok? Así que eso es un esfuerzo también que se tiene que considerar. Pero como este es un en ámbito académico, lo que yo deseo es que ustedes trabajen todos los drivers posibles. ¿Ok? Todos los drivers posibles como que van aprendiendo la aplicación del método. ¿Ok? Pero recuerden, esta lista es dependiendo de los drivers que ustedes tengan. Recuerden que vimos un gráfico de los atributos de calidad. Cada proyecto me indicará, este atributo de calidad sí es importante para nosotros, para otros quizás no lo abordan, no quieren tener esa calidad en su producto. Y cada uno va a tener un diagrama diferente. ¿Qué peso tienen mayor los drivers de atributos de calidad? ¿Ok? Entonces, un grafiquito va a ser diferente para cada uno de ustedes, de acuerdo a sus drivers seleccionados. Y recuerden, ¿no? Mientras más escenarios tengan priorizados de uno, en el gráfico se va a ver, ¿no? Mira, en mi producto, en la disponibilidad tiene mayor peso, hay más escenarios votados, más escenarios sobre este atributo de calidad. Ok. Entonces, de esa manera lo muestran. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, ustedes han podido quizá revisarlo, lo que primero se quiere ver es establecer la estructura general del sistema. Y esto es un concert dentro del ejemplo, es un concert arquitectural. Entonces el arquitecto o arquitectos dicen, ¿cómo voy a establecer la estructura general del sistema? No es obligatorio que empiecen para indicar ello, ¿no? De repente arquitectos experimentados ya no inician con ello porque ya lo tienen mucho más claro, de frente atacan otros drivers. Pero en este caso, en el ejemplo se indica cómo voy a estructurar de una manera general el sistema. Entonces, el paso 2, recuerden, hay que seleccionar los drivers. El driver que vamos a seleccionar es el concert 1, establecer la estructura general del sistema. Pero esto en realidad tenemos que tener en cuenta los demás drivers también, porque ¿cómo voy a estructurar el sistema si no conozco de los demás drivers? ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, para ello tengo que revisar los demás drivers para poder estructurar entonces el sistema. Tengo que tener en cuenta todos los drivers. Entonces, los drivers que voy a tener en cuenta
es, por ejemplo, cómo acceso al sistema vía un web browser. Esto ya me va dando un constraint, ¿no? Tener en cuenta el proveedor cloud, que la solución sea nativa para la nube, aprovechar el conocimiento del equipo en Java, en Angular, evitar introducir la deuda técnica, tengo escenarios de atributo de calidad para seguridad, disponibilidad, confiabilidad, rendimiento. Entonces, todo esto tengo que tenerlo en cuenta para satisfacer el concepto que es, por ejemplo, estructurar o establecer la estructura general del sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Una a consulta. ver, dime. Y digamos, limitaciones, por ejemplo, de que el sistema sea desarrollado en Java o que tenga que usar el repositorio GitHub de la empresa, ¿Mm? eso también son como requerimientos no funcionales. Y eso yo entiendo que no serían atributos de calidad, ¿no? Serían como restricciones. En realidad, aquí no están mostrados como atributos de calidad, sino están mostrados o bien como concern o bien como restricciones. En este ejemplo están mostrados como concern, como preocupaciones arquitecturales. También hubiesen podido ser un constraint, ¿no? Por ejemplo, aprovechar el conocimiento del equipo en tecnologías Java, ¿no? Entonces, son concern arquitecturales, no son escenarios de atributos de calidad. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar. Pues son 5 los drivers, ¿no? O bien como constraints o bien como concern arquitecturales. ¿Ok? Muy bien, entonces de repente ya no te indican, mira, la restricción, tienen que utilizar Java, porque ya es obvio que todo el equipo trabaja en Java. Entonces no es un constraint porque no te lo han dado explícitamente, pero sí es un concern arquitectural. Y el concern lo indica el arquitecto. ¿Ok? Son preocupaciones arquitecturales. Entonces tú indicas, ¿cómo aprovecho el conocimiento del equipo en Angular, en Kafka, etcétera? Muy bien. Porque ya se sobreentiende que el equipo siempre trabaja con Java, pero si no hubiese podido ser una restricción. El sistema tiene que estar desarrollado en Java, en Angular, ta, 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 ta. Ok, entonces es una restricción porque te lo están dando explícitamente. Pero si tú ya sabes en qué va a manejar el equipo, o no te han dado esa restricción, pero tú ya, tu equipo tú sabes que domina en esas tecnologías, lo colocas como con ser arquitectural. ¿Ok? Para que lo ataques ello. Pero sí, no es un atributo de calidad, Néstor. ¿Ok? Sería un constraint o un concern. Así que téngalo claro eso también en su proyecto cuando vayan definiendo. ¿Ok? Muy bien, entonces hay que tener claro en qué categoría de driver está categorizado. Muy bien, a ver, vamos avanzando para poder ir explicando un poquito diversos conceptos, ¿ok? Muy bien, entonces, el paso 3, ya elegimos el driver. ¿Cuál es el driver? Establecer la estructura general del sistema. Es un concern, ¿no? Arquitectural, muy bien. Pero ese concern, para poder establecer la estructura general del sistema, necesito conocer de los diferentes también drivers arquitecturales, ¿no? Las diferentes restricciones, concern, etc. Entonces, el paso 3 nos dice elegir uno o más elementos del sistema a refinar. Dado que esto, finalmente, vamos a hacer la estructura general del sistema, pues deberíamos elegir el sistema en su totalidad, todos los elementos, porque ¿cómo voy a estructurar un sistema? Tengo que conocer todo lo que involucre. Entonces aquí, básicamente, para cumplir con esta iteración, pues debo de seleccionar todos los elementos del sistema. Muy bien, y luego lo vamos a ir descomponiendo para ver cómo lo estructuramos. Luego, para poder satisfacer, dime, Giovanna, coméntame. Giovanna, Sí, buenos días, profesor. Disculpe, dime. esa diferencia entre el constraint y el concert arquitectural, ¿Mm? mm, a ver si lo entendí bien. Entonces, si el cliente me dice, yo necesito que mi sistema esté desarrollado en Java, por decir, Ujú, si sí, el cliente me lo pide así, para mí sería un constraint. constraint. Ujú, Pero si el cliente solamente me dice, yo necesito un sistema ¿no? que esté en internet y que me claro. responda a mis requisitos, ya, y yo soy como arquitecta la que define si es que voy a Ujú, desarrollarlo en Java o en otro lenguaje de programación, allí ya sería un concern arquitectural. correcto, correcto. Ya, o sea, Tú puede ahí, ser tú la ahí, misma ahí. variable, Ujú, pero dependiendo sí, de quién lo defina, va a ser un sí. constraint o un concern. Ya. Correcto, porque un constraint, ustedes como arquitectos no tienen ningún control. Básicamente es un no negociable que te indican. Hazlo en esta tecnología y ni modo, ¿no? Entonces, si van a asumir el proyecto, pues tienes que armar tu equipo que tenga esas características. ¿Ok? Así que esa es básicamente la clave, Giovanna, de cómo saber si es un constraint o un constraint. Está muy bien Ya. explicado. Muy bien, Gracias, profesor. muy bien. Entonces, ahora en el paso 4 debemos de elegir, ya sabemos qué es lo que vamos los elementos, sería todo el sistema porque queremos la estructura general. Muy bien. Ahora en el paso 4, elegir uno o más conceptos de diseño. ¿Qué son conceptos de diseño? Lo que ustedes como arquitecto ya conocen, patrones de arquitectura, patrones de diseño detallado, arquitecturas de referencia, tácticas, ¿ok? Tecnologías, frameworks, etcétera. Todos esos se le denominan conceptos de diseño. Entonces, ustedes como arquitectos de software, como ingenieros de software, tienen una amplia experiencia en catálogo de conceptos de diseño. Ya hemos dicho, no todos sabemos todo. Eso nos lo da la experiencia en trabajar en diversos proyectos. ¿Ok? Así que nadie puede decir yo lo conozco todo, ¿no? La experiencia es también la que le va indicando al arquitecto qué patrones funcionaron en determinados contextos. Muy bien. Entonces empezamos a indicar, en base a esos drivers para esta iteración, que sería dividir o establecer la estructura general del sistema, vamos a elegir un concepto de diseño. ¿Ok? Pero para elegir la estructura general del sistema nos tenemos que basar en todos los drivers arquitecturales.
¿Ok? Entonces, el arquitecto, en base a su experiencia, está seleccionando el patrón CQRS. ¿Por qué el arquitecto está seleccionando el patrón CQRS para el lado del backend? Indica acá. ¿Para qué? Para separar escrituras de lecturas, comandos, escrituras, query, lecturas. Y dice aquí que la comunicación va a ser a través de eventos. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que empezar a indicar cuál es la justificación, la razón del por qué. Entonces aquí ustedes empiezan a explicar. CQRS, el Command Query Responsibility Segregation, es un patrón que separa cambios a las data, cambio que se realiza a la data y cómo se consulta esta data. Por eso hace una clara separación. Y ustedes como arquitectos saben, o si no lo saben, pues en cada proyecto van aprendiendo, van revisando, ampliando su catálogo de diseño, indican que este patrón pues es útil para soportar rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, hasta incluso seguridad. Pero ¿cuál es el costo? Que agrega complejidad. No es simple, es complejo aplicar este patrón y hay diversas variantes de aplicar. ¿Ok? Entonces, pero dadas los desafíos de estos drivers arquitecturales que nos están pidiendo, recuerden, atributos desafiantes en rendimiento, ¿no? Ya nos han dado, ya hemos visto las métricas, hemos visto que en la escalabilidad queremos que cuando ya queremos soportar más requests de la API, el promedio de latencia no supere el 20 o 25%. La disponibilidad, recuerden que sin considerar frames o windows de mantenimiento debe estar un 99% disponible, 99.9, etcétera. Entonces, como arquitectos se están seleccionando este patrón, pero esto agrega complejidad. Entonces, se debe de conocer del patrón y de sus aplicaciones, etcétera. Muy bien. Entonces, en este patrón, los comandos y los queries, los componentes de comandos y queries se comunican usando eventos. Esa es la naturaleza normal de este patrón. Hay variantes más simples de este patrón, pero lo real de este es que se utilice comunicación asíncrona, utilizando eventos. Entonces aquí, básicamente, esos eventos, ¿a dónde irían? Irían a un message broker. ¿Ok? Entonces, este tipo de comunicación usando eventos también soporta la decisión de la compañía que quiere que sus aplicaciones, recuerden que ya existe una aplicación y utilizan una comunicación tradicional de request response, ¿ok? O sea, comunicación síncrona. Y ya saben que eso les ha traído problemas y ya no está escalando. Entonces, se quieren alinear también a lo que dicen tener sistemas más desacoplados, lo que dice la arquitectura empresarial y alguna otra decisión es pues que nos comuniquemos quitarnos ya de esa de ese lado de tener comunicación síncrona en Request Response. Entonces tenemos que ir ahora cómo nos comunicamos de manera asíncrona. Y algo que encaja naturalmente aquí es el patrón CQRS, ¿ok? Y separar comandos de las escrituras de las lecturas para lograr aquí una mejor rendimiento y disponibilidad. Entonces, aquí ustedes van explicando ello, ¿no? Además, nos indica que otras aplicaciones se pueden conectar a ese canal de eventos, ¿ok? Para poder realizar tareas posteriores, ¿no? Sobre esos eventos. Entonces, ustedes finalmente no solamente logran esto, sino también interoperar con otros sistemas. ¿Por qué? Porque ya tienes un canal de eventos, ¿ok? Entonces, de esta manera logras también interoperar o comunicarte con sistemas externos, colocar un mensaje en algún topic seleccionado, en alguna call, etcétera. De acuerdo a la tecnología ya que hablemos, tenemos que hablar con la terminología adecuada. Pero también aquí es importante indicar alternativas descartadas. Por ejemplo, alternativas descartadas incluye desarrollar el backend como un monolito. ¿Por qué lo descartan? Porque ya existe un sistema y que ya básicamente es legado y lo van a rehacer, lo van a hacer de cero, un nuevo sistema, y ya es un monolito. Entonces ustedes no quieren trabajar con ese monolito y aparte quieren trabajar con un enfoque más desacoplado y por eso justifican que van a utilizar, por ejemplo, microservicios. ¿Ok? Pero también acá ustedes como arquitectos podrían indicar que también existe un concepto de monolito modular. También existe ese concepto, pero ustedes tienen que justificar pues que no quieren escalar, no quieren escalar siempre todo el producto como tal, sino quieren escalar diferentes servicios. Entonces ahí recién ya indican que la sugerencia es trabajar con microservicios. Entonces ahí va dando esas justificaciones, ¿no? Ahí dice, mientras que esta no es la razón del problema principal de que se haya estructurado como un monolito, tú puedes lograr atributos de calidad, escenario de atributos de calidad, trabajando con un simple monolito, trabajando con un monolito modular. Quizás a la hora de escalarlo, pues tendrías que tener una copia, un espejo de todo el monolito, pero puede funcionar, no es obligatorio utilizar microservicios. Nos brinda otras ventajas, pero también nos agrega a trabajar con microservicios demasiada complejidad. O sea, te metes a un mundo totalmente diferente, porque tienes muchas variables que tener en cuenta, muchos otros patrones que existen para microservicios que debes de tener en cuenta. Pero ya lo han evaluado ustedes como arquitectos, indican pues que la idea es que ustedes quieren poder escalar, ¿ok? Entonces quieren tener múltiples no es adecuado para ustedes tener múltiples instancias de toda la aplicación como un monolito. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que CQRS solo se implemente con microservicios. También se puede implementar en monolito modular. ¿Ok? Pero la idea aquí es que no va a trabajar con monolito. Estás descartando que este patrón se trabaje con monolito. Entonces, se va a trabajar ya en un estilo arquitectural de microservicios. Pero ya están decidiendo ustedes que van a utilizar CQRS.
¿Ok? Si no han utilizado antes CQRS sería un gran riesgo, ¿no? El arquitecto de repente imagínense cómo él va a decidir que va a seleccionar CQRS si nunca lo ha utilizado y no lo conoce. Entonces eso sí es un riesgo. Entonces él tiene que evaluar en base a su catálogo de patrones cómo logra cómo ataca los drivers arquitecturales. Aquí, por ejemplo, este arquitecto ya conoce y va a trabajar con el patrón CQRS. Entonces ustedes, si no lo han trabajado en ningún proyecto antes, ya lo van a agregar en su catálogo de patrones que conocen. ¿Ok? Y luego cómo lo van a atacar e implementar. Por eso también hay otro misconception que dicen, yo soy arquitecto, yo no programo, ya los programadores se encargan. Está bien, los arquitectos no programan en su día a día, eso es correcto, pero sí debe de evangelizar o capacitar a sus ingenieros de desarrollo de software senior si es que no tienen claro cómo implementarlo de manera correcta. Entonces el arquitecto debe de conocer la parte técnica. No va a programar en su día a día, pero les indica, mira, así se tiene que implementar este patrón CQRS. Entonces se le da las pautas y ya los developers son los que continúan el desarrollo. Pero el arquitecto debe de saber temas técnicos. Así es, aquí también hay otro amplio debate, ¿no? Yo soy arquitecto, yo no programo. Eso siempre ha existido, pero hoy en día en realidad los arquitectos tienen que ensuciarse las manos, tienen que hacer pruebas de concepto POX y tienen que, si es que sus ingenieros de desarrollo, ingenieros de software senior no lo conocen, ellos son los indicados a explicarles y brindarles ejemplos de cómo deben implementarlo correctamente. ¿Ok? Muy bien. También nos dice acá otro concepto de diseño, implementar los comandos y queries como microservicios. Y aquí ya lo detallan el por qué, ¿no? Entonces lo que quieren es que se despliegue independientemente, quieren mejorar esa disponibilidad y ese rendimiento, ¿ok? Quieren tenerlo como servicios independientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieren tener múltiples réplicas en el lado de las queries. ¿Para qué? Para soportar justamente esa gran capacidad de queries, de APIs, de request a la API, ¿no? Y una alta disponibilidad. Entonces, por eso ustedes están separando acá los queries, porque básicamente hay una alta demanda de queries. Entonces tú quieres mejor tener un microservicio netamente para las consultas, ¿ok? Y esto tú lo puedes escalar independientemente. Entonces el microservicio de escrituras simplemente va a ser ello y básicamente va a tener una instancia más, pero a la hora del query vas a tener múltiples réplicas, más réplicas de la que tiene las escrituras, porque en un sistema más se realizan queries que escrituras. Entonces por eso la decisión que estás tomando para soportar esos drivers arquitecturales que tienen, ¿no? Recuerden que decían necesitan al día 100.000 requests hasta 1 millón de requests, que es lo que planifican. Entonces, con esto están atacando ese driver. ¿Ok? Entonces, aquí indican el porqué de las cosas, el por qué están utilizando ello. ¿Ok? Muy bien, además allá indican, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo separo las queries de las escrituras, cualquier cambio en las escrituras o cualquier cambio en la query no impacta en el cálculo de regla de negocios o en los comandos. El command son escrituras, entonces simplemente yo en las queries puedo hacer cambios y eso ya sé que no va a afectar en nada de reglas del negocio, porque en las queries no hay nada de reglas del negocio, solamente es consulta de datos. ¿Ok? Entonces esto también el arquitecto aquí lo va justificando. Ustedes cuando estén leyendo, me imagino que ya lo han leído, van a estar viendo por qué el arquitecto justifica de esta forma. ¿Ok? No quiere decir acá, recuerden que un diseño arquitectural lo puede desarrollar hasta arquitectos junior. Entonces ustedes como arquitectos senior leen esta justificación y ustedes pueden decir, no me parece. Ah, ok, es tu punto de vista, pero el arquitecto pues nadie nace conociéndolo todo, va a tener que ir aprendiendo en proyecto tras proyecto. Así que ustedes justifíquenlo como ustedes crean necesario, pues puede venir otro arquitecto y decir, pues no, aquí yo te hubiese recomendado esto, el otro, pero ustedes son los encargados del proyecto, ustedes son los arquitectos, así que trabajenlo en base a sus conocimientos que tengan en su catálogo de patrones. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito del patrón CQRS si no lo han trabajado, si no lo conocen. ¿Ok? A ver, pero vamos preguntando. Orlando, ¿tú en tu caso, Orlando, has aplicado en algún proyecto o han aplicado tu equipo de desarrollo este patrón CQRS? Si normalmente separamos las consultas de las ¿Mm? persistencias, ¿no? Cuando Muy se bien. guarda, se va a la cola y cuando es consulta es directo, para evitar los retrasos. Eso se Ya, hace. ok. Ok, muy bien. Entonces han utilizado los conceptos de patrón CQRS. Muy bien, Freddy, ¿en tu caso han utilizado CQRS en algún proyecto? Freddy, coméntanos. Ingeniero, no, con Scrum estoy trabajando. Actualmente sí estoy trabajando con Scrum, ingeniero. A ver, Freddy, hay que tener claro los conceptos. Scrum es un método ágil. En Scrum tú puedes utilizar prácticas y patrones, ¿no? O sea, si bien trabajas en Scrum, aplicar un patrón o no, eso no tiene mucho que ver con Scrum, ¿no? Entonces tú puedes desarrollar una historia de usuario en Scrum, pero en tu desarrollo puedes haber aplicado patrones. O sea, no hay que confundir uso Scrum y no uso patrones, ¿no? Hay que tener un poquito claro, ¿no? Entonces los patrones se pueden Ya, utilizar o no al margen de si utilices un método ágil o tradicional. ¿Ok? Entonces en Scrum tú correcto, puedes correcto. seguir Bien, bien. utilizando, puedes utilizar CQRS, Meshas Broker, todo ello, ¿no? ¿Ok? Solo para aclarar esto. Pero, o sea, entonces en Entiendo. cuanto al patrón CQRS no han tenido la oportunidad de trabajarlo. ¿Ok? Muy bien, por eso vamos Mm, a ir una explicando. consulta. Dime. El nombre formal del patrón no lo conozco, pero la estructura es como que un cliente, que es un aplicativo móvil, Ujú. un bus de integración en el cual están conectados los microservicios y la base de datos es una base de datos relacional. Entonces, no sé si eso es CQRS, podría pertenecer a ese patrón. En realidad hay que tener un claro separación de las escrituras y las lecturas.
¿ok? Ahí ya vamos a ver si tenemos modelos separados o tenemos bases de datos separadas o una sola. Entonces hay varias variantes del patrón. ¿Ok? Vamos a ir explicándolo para que quede claro. ¿Ok? Y ahí ya tú vas a ir decidiendo si básicamente ya han ido aplicando un poco de ese patrón. Dime, Martín, coméntame. Sí, profesor. Se podría considerar el hecho de separar las clases de ejemplo, de las creaciones, donde impactan en la base de datos, de las consultas que solamente se obtienen eh, a peticiones. Eso podría considerarse como el patrón. O sea, nosotros en desarrollo siempre separamos las consultas que afectan a la base de datos, que impactan, ¿no? Que hacen un cambio, ¿no? Un update, una creación, un delete, Ujú. un cambio, ¿no? Entonces, y hay otras consultas que son solamente de consultas que obtienen información a través de filtros, nada más. Ese se considera CQRS, ¿no? Sí, es una variante, como les digo, hay varias variantes. El CQRS se puede aplicar de manera lógica, ¿ok? De manera lógica se puede aplicar ya un poquito más de manera física, separando ya en servicios independientes, ¿ok? Pero vamos a ir explicándolo, ¿ok? Para todos tenerlo un poquito más claro y luego ya vamos comentando, ¿ok? Entonces el patrón, miren, hay un cliente, ¿no? Puede ser móvil, web, desktop, consola, lo que fuere. Y lo que indica el patrón es que podríamos tener en el mismo servidor, o sea, en un mismo monolito, podríamos tener, pues, separar un controlador para que sea la API de escrituras y la API de lecturas. ¿Cuál es lo que se sugiere y lo que se está haciendo en el ejemplo? Es tener un microservicio para las escrituras y tener otro microservicio para las lecturas. Pero lo puedes tener en el mismo monolito modular, no hay problema, solo que separa los controladores. ¿Dónde están los endpoints de las escrituras? Diferente al endpoint de lecturas. O incluso lo puedes tener en el mismo controller todos tus endpoints, ¿ok? Pero obviamente teniendo clara la diferencia de los que son get, de los que son pues post, put, delete. Muy bien. ¿Dónde van a aplicar orientación objetos? ¿Dónde van a aplicar la encapsulación, todo lo que conocen de patrones de diseño? En la parte del comando de las escrituras. Ahí van a tener su diagrama de clases, van a aplicar patrones GOF, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Esas escrituras van a ir a una base de datos por lo general relacional. Las escrituras, ojo, por lo general, no quiere decir que debe ser así, obligatoriamente, por lo general. ¿Por qué? Porque básicamente aquí soportan transacciones. Hay algunos, bueno, ya base de datos no relacionales que también ya en sus últimas versiones soportan también transacciones, pero les hablo desde que se propuso el patrón. Antes no existía ello, entonces se sugería que las escrituras vayan a una base de datos relacional por el soporte de transacciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las queries no necesitan tener un modelo del dominio o aplicar patrones GOF o aplicar abstracciones, aplicar polimorfismo. No, la query tiene que ser, por eso esto también ayuda al rendimiento, tiene que ser básicamente algo lo más ligero posible. Entonces aquí básicamente son un modelo simple para obtener los queries. Nada de modelo del dominio, nada de patrones, nada de abstracciones, polimorfismo, interfaces, clases abstractas, nada de ello. Eso sí va en el comando, pero en las queries no. Tiene que ser lo más eficiente posible. La sugerencia es que las queries estén en otro modelo o motor de persistencia, diferente a la base, a la base de datos de escrituras. Eso es lo que se sugiere. ¿Por qué? Porque ahí podríamos utilizar otro esquema o motor de base de datos como una base de datos no SQL, por ejemplo. Pero ¿cuál es el tema? Que se tienen que sincronizar, que la base de datos de escritura tiene que pasarle esa información a la base de datos de lectura. Ese proceso de sincronización es un inconveniente. ¿Por qué? Porque va a haber un delay, no va a ser en tiempo real, o sea, no va a ser 100% full, un strong consistency, va a ser eventualmente consistente, o sea, va a haber un near real time, casi en tiempo real, van a haber unos milisegundos, de acuerdo a tu proceso, en que se sincronice. Es más, luego vamos a ver que nosotros podemos tener múltiples réplicas de nuestra base de datos no relacional, no solo una, múltiples, y ahí se hace más, un poquito más amplio el problema, porque debería de ahora de tener replicado en todas las réplicas que yo desee. Entonces siempre va a haber un tiempo hasta que se terminen de replicar. De acuerdo a tú cómo lo gestiones, debería ser near real time en milisegundos, ¿no? Pero va a haber un delay, va a haber un tiempo ahí. ¿Cuál es otra variante? Tener una única base de datos, ¿ok? Donde ahí escribas y de ahí leas. Pero ahí ya vas perdiendo un poquito del rendimiento. Es como lo quieras tú atacar. Por eso les digo, en arquitectura todo es un trade-off. Nada se puede lograr al 100%. Logro mayor disponibilidad, ¿ok? Logro mayor rendimiento teniendo bases de datos separadas, pero ¿qué pierdo? Pierdo consistencia. ¿Por qué? Porque yo grabo en la base de datos de escritura y las de lectura si hacen un query inmediatamente, no van a tener la data desfasada. ¿Por qué? Porque toma un tiempo, en milisegundos. Puede ser que ni bien escriban, quieres consultarlo y no lo ves la data porque todavía no ha replicado. Imagínate que tengas 10 instancias. Entonces ahí entra a tallar un concepto de consistencia eventual. Vas a ser eventualmente consistentes. Hay algunos escenarios que sí trabajan de esto sin ningún problema, pero hay otros escenarios que no pueden trabajar con consistencia eventual, necesitan consistencia inmediata. Entonces ahí sí tendrías que manejar un mecanismo de que se evite esto, ¿no?
Entonces, por eso les digo que en arquitectura todo es un trade-off. Nada es que puedes garantizar al 100% los atributos de calidad. Y esto es en resumen el patrón, separar las escrituras de las lecturas. ¿Ok? Y tú puedes escalar independientemente las lecturas. ¿Ok? Para tener un mejor rendimiento. Pero ya saben, ¿qué problema agrega CQRS? La consistencia eventual. Obviamente trabajándolo bajo este esquema, donde se sincronice una base de datos de escritura a una base de datos de lectura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos ayuda en la escalabilidad. ¿Por qué? Porque miren, yo voy a tener un servidor para todos los que son los comandos de escritura. ¿Ok? Todos los create, update y delete van en esta instancia del servidor. Y todas las lecturas las voy a balancear la carga en, por ejemplo, 10 servidores de lectura. Yo puedo tener 10 servidores de lectura y balancear la carga y tener una mayor escalabilidad, soportar más usuarios, soportar más tráfico, mejorar el tiempo de respuesta y le puedo seguir agregando más incluso. ¿Ok? Obviamente, este dice un server porque las escrituras tienen que ir a un server, pero ya saben que tienen que manejar aquí redundancia. Por si se cae este server, pues el otro actúe y sigan escribiéndose ahí todas las peticiones al comando, ¿no? Pero en realidad, en teoría, es un comando el que está activo, ¿no? Un servidor el que está activo. Y hay otros servidores que son pasivos, que se convierten en maestros si es que falla el lado del servidor del comando. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ayuda? La escalabilidad. Ojo, esto para lograr y soportar mayor tráfico, mayor cantidad de usuarios. ¿Ok? Por eso aplicamos este patrón. Por eso nos ayuda en la escalabilidad. Pero ya saben, agrega un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si tengo bases de datos separadas para la escritura y la lectura, la consistencia eventual. Entonces, hay procesos que se ejecutan en milisegundos y dicen, yo proceso la escritura y lo envío a la de lectura en milisegundos. Ah, muy bien, mi proceso no se demora ni 100, 250 milisegundos y ya está en los 10 servidores replicados. Ah, muy bien. Pero ¿qué pasa si un usuario le da clic en consultar antes de los 200, 100 o 250 milisegundos? No va a ver la data. Entonces, ustedes como arquitectos tienen que ponerse a pensar en qué otras estrategias hago para atacar este problema. Entonces, la consistencia eventual, revísenlo, anótenlo, es un tema, es un problema que está ahí. Y hay que lidiar con ello, ¿no? Hay que tratar de lidiar con ese concepto. Hay procesos que no se pueden trabajar con este enfoque de consistencia eventual. Se necesita consistencia inmediata. Ah, esa es una comunicación síncrona, pero no hay forma, ¿no? Entonces hay que trabajarlo de esa forma. La mayoría de escenarios se pueden trabajar con comunicación asíncrona, con consistencia eventual, la mayoría de escenarios, pero ustedes deben evaluar como arquitectos qué escenarios no pueden trabajar con consistencia eventual. Ah, lo trabajo con consistencia inmediata, o sea, comunicación síncrona. ¿Ok? Eso ya lo van a evaluar. De este tema vamos a hablar un poquito también más a detalle cuando hablamos del tema de DDD, porque DDD sugiere trabajar todo, Domain Driven Design sugiere trabajar todo con comunicación asíncrona. Ya saben que comunicación asíncrona introduce el problema de consistencia eventual, pero DDD te dice, seamos flexibles. Si tú tienes escenarios que se necesita trabajar con consistencia inmediata, pues no trabajemos con esta forma que yo te sugiero. Hazlo de la forma que trabaja para ti, que es con consistencia inmediata. Entonces ustedes tienen que adecuar su sistema para que funcione en base a esos dos tipos de comunicación, síncrona o asíncrona. Muy bien. Entonces, este patrón tenemos que el maestro es para las escrituras y las réplicas son para las lecturas. ¿Ok? Entonces, aquí hay diversas formas de atacarlo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Miren, nosotros vamos a configurar la replicación de base de datos. Entonces, las bases de datos ya te generan replicaciones. ¿Ok? Entonces, tú puedes configurar en tu proveedor cloud y que vayan generándose réplicas. El número de réplicas que quieres y ahí se van generando. Ya las bases de datos, los motores de base de datos ya trabajan con replicación de manera ya automática. Pero eso, como les digo, imagínense si fuera síncrono. Entonces tú haces una escritura en el máster y si es síncrono tienes que esperar que se replique en la 1, en la 2, en la 3. Imagínense cuánto va a demorar esa transacción hasta que te indique, mira, grabé en todo. Si se hizo todo, se confirmó la transacción, vamos bien. Eso no escalaría, ¿no? Demoraría demasiado. Entonces, ¿cómo se hacen las replicaciones? De manera asíncrona o semisíncrona. ¿Qué quiere decir? Al menos se asegura que una réplica haya recibido los datos y listo, y tú ya confirmas tu transacción. Y luego las demás se van replicando ya totalmente de manera síncrona, a través de los datos que ya están en la primera réplica. Entonces, ustedes tienen que trabajar todos esos conceptos como arquitectos, tienen que ir conociendo todo ello. Esa es una forma, trabajar con replicación de base de datos. ¿Ok? Pero hay otras formas, no es la única forma, hay otras formas de cómo replicar la información. Entonces, yo recuerdo una pregunta de su compañera que nos mencionaba que la base de datos se caía por más que levantaban más instancias, es justamente por ello, porque trabajaban una única instancia y no la replicaban, no tenían réplicas de la base de datos. Y luego, en el código tienes que balancear las lecturas a todas tus réplicas disponibles. Entonces, tus microservicios los escalas, pero también tienes réplicas a nivel de base de datos. ¿Para qué? Para que no se saturen y poder soportar cada vez más consultas a la base de datos. ¿Ok? Entonces, esa es una estrategia que se utiliza, ¿ok? Para que la base de datos no sea un único punto de fallo. En redundancia, y aparte en redundancia te permite escalar, porque tú balanceas la carga. Tus queries van a ir a los diferentes bases de datos. Entonces, tú a nivel de código tienes que tener ello, ¿no? Tienes que tener tus cadenas de conexión y trabajar bajo este enfoque. Entonces, ¿cómo trabajan los desarrolladores hoy en día? Simplemente tienen su cadena de conexión, una sola base de datos y listo, ¿no? Pero cuando quieres trabajar seriamente y soportar alto tráfico, tienes que en código también tener en cuenta cómo se va a ir balanceando las queries a través de todas tus réplicas disponibles. A ver, alguien que a través de su experiencia nos pueda comentar que sí trabajan o han trabajado en proyectos donde se balancea la carga a nivel de las réplicas de las bases de datos.
Néstor, ¿alguna vez has tenido esa oportunidad de hacer esas configuraciones? Coméntanos. Donde se balancean las réplicas de la base de datos. Bueno, Ujú, en algunos casos, yo también he montado unos SQL Server que ujú, han estado replicados con ya, un proceso de replicación, ujú, pero muy ahí bien. manteníamos todos eran uniformes. Y bueno, aplicábamos consultas y actualizaciones sobre la misma base de datos. Ya, pero sí las consultas iban a las diferentes réplicas, Sí, o... consultas ¿Sí? y actualizaciones iban a todos, ¿no? No era el Ah, objetivo hacer como que la división que el SQRS. ok. Recuerden, las escrituras solo van al maestro, ¿no? Al maestro. Y del maestro se replica y se va a las réplicas, ¿no? Y las consultas se van a la réplica. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que hay escenarios donde hay consistencia eventual. Puede hacer milisegundos que veas la data desfasada. Ese es un problema que los arquitectos tienen que encarar y trabajar, ¿no? Pero ¿cuál es el otro problema? Trabajarlo todo síncrono, pero eso no escala. No soportarías gran demanda de usuarios, etcétera. Entonces, por eso, la mayoría de escenarios son asíncronos. Tú lo puedes trabajar de manera síncrona y puedes ir informando al usuario de que se completó un proceso. Pero hay procesos que no pueden ser asíncronos, entonces tienen que ser síncronos. Pero obviamente son algunos escenarios, algún porcentaje, no todo, ¿no? Entonces, si tú quieres escalar, pues tienes que tener un gran porcentaje de comunicación asíncrona y un porcentaje menor para tus procesos que deben ser síncronos sí o sí, que necesitas tener la data consistente, con un strong consistency, no con un eventual consistency. Muy bien, Daniel Palomino, coméntanos, Daniel, ¿alguna vez has tenido la experiencia de que han consultado pues la base de datos, pero a diversas réplicas a nivel de código, se ha dividido en diferentes réplicas? Profesor, buenos Daniel, días. buenos días, No, coméntanos. no, profesor, no he tenido la oportunidad de trabajar con base de datos. Ok, ok. Entonces, ese es un problema cuando se trabaja con una sola base de datos y esa hace escrituras y a la vez lecturas y nada más, ahí tienes un único punto de fallo. O puede ser que en algún momento pues ya no acepte peticiones tu base de datos y puedas colapsar, pueda llenarse el pool de conexiones, etcétera. Entonces siempre vas a tener que reiniciar, liberar conexiones y nuevamente y hasta que en otro momento dado pues nuevamente va a ocurrir, ¿no? Entonces, a nivel arquitectural o técnico hay soluciones, ¿no? Pero un problema sería la consistencia eventual. Dime, Robert, coméntanos. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Sí, en mi caso, bueno, antes de la pandemia, me acuerdo que llevamos un Ujú, proyecto que duró un año, en el cual, como usted indica, ¿no? Todo iba a diferentes bases de datos, ¿no? Se perdía y ahí quedaba, ¿no? Pero igual implementamos el base de datos en SQL Server, lo que era el Always On, ¿no? No sé si habrá escuchado, ya. donde explicamos ese grupo de disponibilidad, donde se iba Ujú, uno y se replicaba en el otro, ¿no? correcto. Correcto. Muy bien, sí. Entonces el arquitecto debe de conocer esa táctica, que es replicación de los datos. Es una táctica, ¿no? Pero las tácticas son abstractas. Ustedes ya ven cómo las implementan, ¿no? Muy bien, coméntanos, Chano. Sí, sí, profesor. Ahí, bueno, un caso que vi, bueno, experiencia tal vez, es de que, por ejemplo, cuando ya se trabaja a nivel de, bueno, con una arquitectura de microservicios, Ujú, normalmente hay microservicios que son solo transaccionales, o sea, que hacen inserciones, actualizaciones en bases de datos, y hay otros microservicios que, básicamente lo que hacen es solo consultas, ¿no? Pero eso, no sé si aplicaría para este patrón de SQRS, pero a nivel de microservicios. sí, claro. Es justamente lo que aborda este ejemplo, ¿no? Separa todas las escrituras en un microservicio y todas las lecturas en otro microservicio. Y tú, básicamente vas a replicar, vas a tener redundancia en el microservicio de queries. Ahí donde vas a tener 10, 15, 20 instancias, ¿no? ¿Ok? Pero sí, ese es un claro ejemplo de aplicar el patrón CQRS a cierto nivel, porque hay más aristas que trabajar también. Pero sí, eso podríamos decir que estamos aplicando en parte el patrón CQRS. ¿Ok? Muy bien. Rubén, coméntanos. Ingeniero, ¿cuánto recomiendo? Yo no había tenido esa experiencia de trabajo. O sea, esto es, digamos, haces un insert y paralelamente se tiene que ir a varias bases de datos, eso se refiere, ¿no? Sí, tú haces un insert en la base de datos maestra y se configura la replicación, ¿ok? La puedes configurar tú on-premise manualmente, pero ya en un entorno cloud y ya se hace automáticamente. Asíncronamente lo va haciendo en las demás réplicas que tú hayas definido, porque por cada réplica te va cobrando el proveedor cloud, ¿no? Entonces se configura en ambientes de alta disponibilidad. Entonces ahí toda la data es un espejo de tu base de datos principal o maestra. A la maestra se le llama así master y a las otras se le llaman réplicas o esclavos, ¿no? O Esa sea, es la idea. yo había trabajado en espejos. Espejos, digamos, no es, digamos, en el tiempo milisegundos, sino, digamos, uno está en Europa, una base de datos, pero ya de la data, digamos, de un tiempo determinado, media hora, así como un backup nomás, ¿no? Pero hay de alta disponibilidad, como en este caso, no, nunca lo había trabajado, ingeniero. Usted, con la Ah, no. experiencia que tiene, ¿cuántas bases de datos recomienda? Así que se repliquen en casi en menor tiempo posible, en milisegundos, ¿no? Es que para eso una estrategia es utilizar la replicación, hacer las mediciones, pero una estrategia más rápida que la replicación es montar toda una escucha de eventos y que tus procesos vayan escribiendo en las réplicas. Es otro enfoque, ¿no? Para no basarte en la replicación. Pero todo es medición. Cada proyecto es diferente. Cada contexto es diferente. ¿Ok? Entonces hay que medir ahí latencias, hay que medir una serie de factores. Pero lo más utilizado aparte de la replicación también es escuchar un broker reaccionar a un evento y empezar a llenar tu base de datos
de lecturas. O llenar una lectura de manera principal y esa que se replique a través de la replicación con las demás réplicas. O sea, hay un híbrido de mezcla de enfoques. ¿Ok? Entonces, tú lo que tendrías que hacer es tener tus demonios, tus procesos en background, que ejecuten y varios procesos, escalarlos, ¿no? Múltiples, y que estén leyendo el topic o la cola o con el concepto de Meshable Broker que utilices, que reaccionen e inmediatamente escriban en las bases de datos de lectura. ¿Ok? Pero tienes que tener múltiples demonios para que estén escribiendo eficientemente en tus bases de datos de lectura. ¿Ok? Chano, ¿tienes alguna otra consulta, Chano? Coméntanos. ¿No? Lino, coméntanos, Lino. Buenos días, profesor. Buenos días, coméntanos. Bueno, aparte del proyecto final, Ujú. persona tiene como objetivo personal de implementar un entorno de simulación en la nube de un simulador robótico, en este caso usando ROS y Gazebo. Ya. Pero tengo la particularidad de que estas herramientas, tanto ROS y Gazebo, cada 2, 3 años, ¿no? Se lanzan nuevas versiones. Ujú. Y eso no es todo. También el uso de las herramientas, de cómo se lanza, por ejemplo, en un archivo de inicio, todo cambia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la característica que debo tener en cuenta para que pueda ser escalable, ¿no? O sea, por ejemplo, el entorno tiene que ser cada 2, 3 años, se tiene que actualizar todo. Entonces, mi pregunta es, la característica de escalabilidad, ¿ahí entra a detallar o otra característica que tengo que tener en cuenta? ¿A qué te refieres con que tienes que cambiar todo en tu O entorno? sea, a ver, por ejemplo, en este caso, el más común usado es el ROS y su simulador es el Gazebo. Entonces, estas herramientas, cada 2, 3, 4 años, se cambia de versión. Por ejemplo, ahora ya está en el ROS 2 y el Gazebo es el Gazebo 6. Entonces, si voy a usar esas herramientas en 2, en 3 años, ya tengo que cambiar todo. No sé si me entiende. Ok, pero en cambiar todo te refieres en cambios en tu La, código, en tu infraestructura, la eso quiero más versión, contexto. la versión, La versión. ¿Y en qué te afecta en tu claro. sistema esa versión? ¿Se rompe todo? ¿Se cae todo? Claro, el afecto es que los usuarios, los estudiantes que van a usar el simulador es que, por ejemplo, cuando quieren lanzar un archivo en este caso, de inicio, Ujú. ¿no? Tiene diferente estructura, Ya. por decir así, ¿no? Por decir así. Imagínense que Rosos utiliza, ¿no? Python Ujú. y el ROS 3 de aquí en 3 años utiliza C++. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? De poder usar esos entornos de simulación en la nube, ¿no? Entonces, ¿qué característica podría afrontar ahí? O sea, ¿cuál sería el parámetro que tengo que tener en cuenta? Ahí, por ejemplo, un atributo de calidad que tú tienes es la mantenibilidad. Tú quieres ver cómo atacar una actualización de manera semiautomática o automática, ¿no? Automatizarlo, ¿no? Porque es un Claro, proceso manual. Entonces, arquitecturalmente, ustedes, los expertos en esas tecnologías, herramientas, tienen que ver la forma de cómo automatizarlo con mínima intervención humana, ¿no? Para que sea mínimo el tiempo. Entonces, ahí hay una métrica, ¿no? La actualización o cada cambio de versión no debe de tomar más de, ahí empiezan a ver, ¿puede tomar 8 horas? No, mucho. 4 horas, demasiado. 1 hora, no mucho. Media hora, ustedes lo van definiendo y ustedes tienen que ver cómo lo atacan, cómo hacen esa actualización semiautomática o si se puede 100% automática. Pero tienen que ver la forma, porque si va a ser manual, es un cuello de botella, ¿no? Entonces, ahí no hay sí. calidad, ¿no? Entonces, tienen que ver Y otra cómo cosa que atacan esa también forma. Dime. que estaba averiguando es que, por ejemplo, la nube que voy a usar, ¿no? Ujú. Ahí son varias, pero cada uno tiene su plantilla, puede ser así, su arquitectura propia, ¿no? Entonces, Ujú. creo que más que todo va por el hecho de, ¿no? de elegir cuál de ellos. Pero debe haber algunas plantillas para editar, ¿no? Arquitecturas para editar. Pero al final uno ya ve, pues, ¿no? Si tiene que ser automático la actualización, pues, ¿no? Sí, en realidad, si quieres subirlo a la nube, tienes que ir revisando los conceptos de infraestructura como código, tienes que hacer tus scripts para automatizar ello, aprovisionar la infraestructura, ¿ok? Entonces tienes que aprovisionar esa infraestructura y hacerlo automático con el concepto de infraestructura como código, porque hacerlo manual es tedioso, es error prone, tiende a errores. Entonces tienes que conocer esos conceptos para que aprovisiones tu infraestructura de una manera, pues, automatizada. Entonces se hace por código. Todos los servicios se pueden levantar por código, puedes quitar servicios, agregar servicios, etcétera, ¿no? Aprovisionar toda la infraestructura que sea necesaria. Entonces el concepto es infraestructura como código, ¿no? Y tú ya eliges pues el entorno que desees, ¿no? Quieres una plataforma como servicio, quieres un contenedor como servicio, quieres utilizar serverless, una gran cantidad de enfoques, ¿ya? Pero sí tienes que trabajarlo arquitecturalmente, ¿no? Ahí hay un gran trabajo de arquitectura que tendrías que abordarlo, ¿no? Primero conceptual y luego, obviamente, ya aterrizarlo a la implementación, ¿ok?
Muy bien, por ahí vi algunas manitos levantadas, no sé, creo que Néstor y Orlando alcancé a ver, pero ya las bajaron. ¿Tenían algo que comentar? Indíquenos, Néstor. Sí, Sí, profe, creo que el caso Freddy también. del compañero, él dice Ujú. de que cuando está en una versión 2 y pasa a la versión 3, dice que cambia muchas cosas. Yo entiendo que en la API, en el código, ¿no? Quizás le ponen nuevos métodos, deprecan nuevos métodos o, no sé, nuevas clases. Pero en ese caso, lo que podría ser recomendable es de que no uses al API directamente, ¿no? Sino que tengas una capa de abstracción y esa capa de abstracción sería la que use al API. Bueno, en este caso a la librería, ¿no? Librerías de ese componente, de ese ROS. Y así ya como que aminoras un poco tus costos de actualización. Sí, a nivel de código tiene que trabajar. Por eso le preguntaba si era a nivel de código, pero me decía que era más a nivel de otros temas. Pero a nivel de código, pues tendría que manejar su capa de abstracciones, basarse en interfaces, en clases abstractas, cosa que cambia la implementación, pero el contrato sigue siendo el mismo, ¿no? Por ahí va la idea que indica Néstor. Muy bien, Néstor. Freddy, ¿querías comentar algo? Sí, es que yo estaba escuchando como que estaba hablando del patrón CQRS y de que el máster debe tener unas réplicas. Y Ujú. luego yo quería saber si ROS es una base de datos o, es que no entendí muy bien la relación de lo que estaba mencionando. Si ROS era una base de datos y que una base de datos que se actualiza y que cuando se actualiza entonces ya no puedo leer los datos. Eso es como que un poco que me confundió. No, fue una consulta de tu compañero que trabaja en su proyecto, en sus simulaciones, y nos mencionaba de las tecnologías en las que él es experto, ¿no? Pero no sé si nos quieres Mm, comentar, básicamente, no sé, su compañero que hizo la consulta de tu compañero explícitamente qué es ROS, qué tecnología Ah, es, ya. no sé, Ok. Lino. Bueno, el ROS es una tecnología de robots. Básicamente Ujú, significa, ¿no? Sistema operativo para robots o proceso robótico. ujú, Es un ok, software ok. libre y pues, ¿no? Ahí puedes hacer incluso cualquier tipo de simulación. En realidad puedes hacer cualquier tipo de proyecto, incluso proyecto de gran escala, ¿no? Y cumple con todos los requisitos, por ejemplo, es escalable, ¿no? O sea, no tiene límite. Y lo otro es que tiene versiones, ¿no? O sea, siempre cada 3 años sale una Ujú, nueva versión. O sea, está a la par ok, con la tecnología de Python, ¿no? Todas las librerías. ok, ok. Muy bien, gracias, Lino, por la aclaración. Eso es Freddy, no es que sea una base de datos, sino es algo que consultaba tu compañero, ¿ok? Freddy, para estar listo, alineados. listo. Ujú, muy bien, Orlando también había levantado la mano alguna acotación, Orlando, coméntanos. Sí, sí, profesor, justo el tema que hablaba, ¿no? De que ya lo explicó usted bien de los tipos de servicios, ¿no? Que tenemos en nube, ¿no? Podría ser por plataforma, Ujú, o por código, por infraestructura, ¿no? Dependiendo, ujú. ¿no? Entonces ya se aísla un poco, ¿no? La complejidad, digamos, del proyecto, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, sí, sí, en realidad sí hay que atacarlo arquitecturalmente, pero luego pues sí se tiene que aterrizar a cómo se implementa, ¿no? Pero sí hay varias estrategias, ¿no? Pero sí, o sea, todo proceso manual es error prone, así que es propenso a errores, así que te tiene que ver nosotros como arquitectos, o en la parte tecnológica, automatizarlo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, avancemos un poquito, ¿ok? Está bien, vamos comentando ahí, pero vamos avanzando. Entonces, para ir cerrando la idea del patrón, también nos ayuda en rendimiento. En rendimiento, ¿por qué? Porque básicamente eh, para las queries, yo tengo, se desarrollan queries altamente optimizadas, ¿no? Si es que es una base de datos relacional, puedo tener queries optimizados. Si es no relacional, pues obviamente ya saben que los NoSQL han nacido básicamente nativamente para que sea efectivo en query, ¿no? CQRS no necesariamente tienes que tener una base de datos distinta, también trabaja con una sola base de datos, ¿ok? Solo que es una aplicación un poco más lógica del patrón. Pero no quiere decir, no, CQRS nos dice que tengo que tener dos bases distintas. No, es la sugerencia, es lo que tiene mayor rendimiento, mayor es más óptimo ello, pero también agrega la consistencia eventual. Tú también podrías tener una sola base de datos, ¿ok? Y replicarla sola a ella, y ahí ya tienes las escrituras y las lecturas. ¿Esto por qué? Porque no quieres tener ese problema de la consistencia eventual. Pero ¿dónde nuevamente tienes el problema de la consistencia eventual? Cuando quieres replicar las bases de datos. ¿Por qué? Porque la réplica va a haber un delay hasta que tenga la data del máster. Así que en algún momento van a caer con la consistencia eventual. Ese es un problema que existe con lo que hay que lidiar. Entonces, por eso les digo que en arquitectura todo es un trade-off. Ganamos en rendimiento, ganamos en performance, ganamos en escalabilidad, soportamos más usuarios. Pero ¿en qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo en consistencia. La consistencia eventual, por algo el término, ¿no? Entonces, somos eventualmente consistentes. En algún momento vamos a llegar a ser consistentes, pero eso, dependiendo de tus procesos, puede tomar milisegundos. Si no son tan optimizados, puede tomar minutos, horas, días. Es un problema, ¿no? Hay que atacar para que esté consistente lo más en el tiempo menor posible. Muy bien, entonces el patrón CQRS también nos aborda el tema de la simplicidad. ¿Por qué? Porque tenemos los comandos por un lado, solamente los comandos de qué se encargan de cambiar data, o sea, escribir data. Y las queries solamente leen data. Las queries no tienen por qué cambiar ninguna información, solo consultan. Entonces aquí, ¿qué digo? Voy gestionando la complejidad. Separo la complejidad, en lugar de tener un único mundo, ahora tengo dos mundos. Escrituras o comandos por un lado, lecturas o queries por otro lado. Esto es la aplicación del principio de responsabilidad única, pero a un nivel arquitectural. Porque el principio de responsabilidad única, uno de los principios SOLID, está enlazado relacionado a las clases, al diseño detallado. Pero aquí es como que yo le digo, mira, tu responsabilidad es escribir.
eres comando. Mira, tu responsabilidad es leer, consultar, eres query. Entonces eso es una idea de aplicar el patrón Single Responsibility Principle. Muy bien, ahora hablando un poquito de lo que es Domain Driven Design. Ustedes van a utilizar Domain Driven Design en su proyecto, ¿ok? Porque yo les he dado esa restricción. En las próximas clases ya vamos a ir hablando de DDD. ¿Ok? En la sesión ya 6 tenemos que ir hablando netamente de lo que es DDD. Entonces, ¿dónde van a colocar ustedes Domain Driven Design? Solo en los comandos. Las queries no tienen nada que ver con Domain Driven Design. ¿Ok? Donde no hay modificaciones, no hay encapsulación, no hay abstracciones, no hay patrones, no hay clases abstractas, no hay interfaces, no hay nada de esos temas. Las queries es algo que tiene que ser lo más ligero posible. ¿Dónde aplica sí encapsulación, abstracciones, clases abstractas, interfaces? En los comandos. Ahí es donde va a ir, en nuestro caso, Domain Driven Design. ¿Okay? Como para ir entrando en contexto. Entonces, ¿dónde va a vivir DDD? En los comandos. Y en las queries que vamos a tener, si es que es una base de datos relacional, vamos a tener un conector directo a la base de datos, algo nativo. Por ejemplo, si es en Java, pueden trabajar un JDBC directo. Si es de repente, su forma de consulta de cualquier JPA, que simplemente para consultar directamente. ¿Ok? Pero, por ejemplo, los ORMs no se utilizan para las queries. ¿Okay? Las ORM solo se utilizan para las escrituras. ¿Okay? Entonces, podrías utilizar el ORM, pero solamente para hacer una consulta directa a la base de datos, pero no quiere decir que vas a trabajar todo el mapeo y todas las relaciones, porque eso no es el enfoque de las queries. Los queries queremos que sea lo más nativo posible. Entonces, miren acá, ¿qué van a utilizar ustedes en las queries? Pueden desarrollar queries complejas de SQL, pueden aplicar ya aquí a sus características especiales del motor de base de datos, o los pueden desarrollar en Store Procedures. Pero ojo, solo de queries. Los Store Procedures solo deben de realizar queries, no deben de tener ninguna lógica para que haga escritura. Recuerden que solamente son queries. Entonces, las queries ustedes las pueden optimizar de diversas formas. Y si es un NoSQL, pues mucho mejor, porque para ello esas bases de datos están orientadas. Entonces, miren, los comandos, ¿qué tienen que trabajar ustedes? En un modelo relacional. Y las queries es una simple tabla plana nada más. Por eso les digo que son modelos distintos. ¿Ok? Son modelos distintos. Entonces, altas formas normales son buenas para comandos y bajas formas normales son buenas para queries. Entonces, sería esto, ¿no? La tercera forma normal de base de datos, como nosotros sabemos diseñar, ¿no? Una base de datos para las escrituras, pero para las lecturas la queremos en primera forma normal. Queremos simplemente una tabla plana de dónde consultar. ¿Para qué? Para evitar los joins y para que el rendimiento sea pues mucho mejor. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Entonces en lugar de tener joins a la hora de hacer queries a la base de datos, si es en una base de datos relacional, la idea es básicamente nuestro proceso que sincronice de la base de datos de escritura a la de lectura, pues debería dejarlo en una tablita plana para simplemente yo consultar lo que deseo. Eso se le llaman vistas o vistas materializadas. Y yo simplemente aplico filtros sobre las vistas y pues me evito el término de joins. Si por ahí necesito unirlo con otro tabla, pues podría ser, pero esta vista debería tener toda la información. ¿Ok? Entonces tus queries, tú deberías tener vistas que tu query necesita. Y tu query debería tener una vista que tenga toda la información posible en una tabla plana de este tipo, para evitar esos joins. Aquí estamos hablando pues de desarrollar sistemas que tengan altos métricas de atributos de calidad, ¿no? Ustedes dicen, profesor, pero trabaja, yo hago mi join y funciona. Eso sí, no hay problema, pero aumentan, ustedes siempre pregúntense, aumenten el N. El N significa aumenta el número de usuarios, aumenta el número de registros, aumenta ello. Entonces ahí es donde se va a ver básicamente la ventaja, ¿no? En sistemas de envergadura. Ah, muy bien. Entonces aquí tener estas tablitas planas. Pero nuevamente, generar estas tablitas planas, ¿cuál es el problema? De que va a haber consistencia eventual. En milisegundos se van a tener que generar y tú puedes consultar algo y la información no puede estar disponible. Y peor aún, si tus procesos no son eficientes, ¿cuánto se va a demorar en generar esas tablitas planas? Por eso tiene que ser en milisegundos. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí entra el tallar el problema de la consistencia eventual y mantener bases de datos separadas. Son costos que ustedes tienen que considerar. Es un costo en complejidad, es un costo en que el usuario se puede confundir, pero si él registró algo y lo consulta, recuerden, las escrituras van a una base de datos diferente, las lecturas a otra, aplicando el patrón separando motores de base de datos. Cuando él consulta, de repente todavía no lo consulta en ese instante de tiempo, no puedes ver la información, todavía no se ha replicado. Entonces, eso significa consistencia eventual. En algún momento vamos a ser consistentes, pero hay un tiempo. A eso significan los costos asociados que podemos confundir a los usuarios. Por eso, CQRS puede ser efectivo tanto con bases de datos separadas o con una sola base de datos también. O sea, no piensen de que, no, si no tengo dos bases de datos distintas, no aplico CQRS. No, ustedes pueden aplicar con una sola base de datos, no hay ningún problema. Pero cuando quieran atacar mayores desafíos de atributos de calidad, esa base de datos la van a tener que replicar. Y cuando la replican, nuevamente van a caer en el problema de la consistencia eventual, porque va a haber un pequeño delay hasta que la data se replique completamente. Entonces aquí entra a tallar un concepto importante que es el teorema CAP. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que en los sistemas distribuidos nosotros no podemos tener estas tres propiedades: consistencia, disponibilidad y el particionamiento. No podemos tener, ¿ok? El partition tolerance no puede tenerse, la tolerancia a particiones. Tú puedes elegir entre dos, pero no las tres. Nunca se puede lograr las tres, ¿ok? Por lo general, se tiene que decidir entre consistencia y la tolerancia a las particiones, el tolerance, o la disponibilidad y el particionamiento. No se puede
También es posible elegir entre consistencia y disponibilidad, pero en algunos casos menores. Entonces, ustedes tienen que preguntarse siempre, ¿qué pesa más en este escenario, la consistencia o la disponibilidad? Ustedes tendrían que preguntarse ello para sus escenarios, para hacer los trade-off de los atributos de calidad. ¿Ok? Entonces, si es que la disponibilidad es lo principal, entonces puedo utilizar consistencia eventual. ¿Qué quiere decir? De que yo siempre quiero estar disponible. Ah, muy bien, entonces para ello tengo las réplicas, para ello tengo esa redundancia. Ah, muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento van a ser consistentes. Ah, muy bien, prefiero la disponibilidad. Pero si prefiero la consistencia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener un escenario donde la data, ni bien se escriba, tiene que estar disponible en todos los nodos donde yo quiera. Pero ¿cuál es el problema que pierdo? Disponibilidad. ¿Por qué? Porque se puede caer el sistema con la comunicación síncrona. Imagínense que yo quiero que el sistema replique en 5 nodos. Imagínense que tiene que hacerse una comunicación síncrona entre los 5 nodos. Si se cae en uno, se falló el sistema. Entonces pierdo ahí disponibilidad, no puede estar disponible. Entonces ustedes siempre decidan por cualquiera de estas dos propiedades. ¿Ok? Ese es el teorema CAP, nos indica que no se pueden lograr las tres al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces esto está relacionado al trade-off de los atributos de calidad y también con CQRS, ¿no? Porque aquí entra a tallar el concepto de la consistencia eventual. Entonces, en CQRS, ¿a qué le damos más peso? ¿Quién me indica? En el patrón CQRS, ¿a qué se le da más peso entonces? ¿A qué le damos más peso en este patrón? A la disponibilidad. Correcto, se le da mayor peso a la disponibilidad, porque queremos que las réplicas estén ahí siempre disponibles porque tenemos redundancia. Si se cae algo, hay otra réplica que puede responder. Hay una redundancia pasiva, hay un repuesto que está ahí, pasa algo, se convierte en maestro. Ah, muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que relajamos la consistencia, porque hasta que se repliquen todos los nodos va a ser de manera síncrona, ¿no? Ese es el tema. Entonces, si se dan cuenta, son varios aspectos que los arquitectos deben de considerar. Muy bien, eso en cuanto al patrón CQRS. Entonces, recuerden, ¿no? A nivel de base de datos, un cuello de base de datos siempre va a ser ese componente. Si es que no está bien configurado y si es que pues no lo has replicado, no tienes la redundancia a nivel de base de datos para que separe las queries de las escrituras de las lecturas. Esa es una forma para solucionar el problema de la base de datos. ¿Cuál es un problema grave? Pues cuando tienes la base de datos y solamente esa base de datos, ni siquiera tienes redundancias. Ahí es el problema. Cuando se satura, ya no responde la base de datos. Y con eso no vas a escalar, con eso no vas a tener alto tráfico, ¿no? De que va a funcionar un sistema, pues te va a funcionar, pero va a ser muy limitante. Entonces tus atributos de calidad no los vas a poder cumplir si se vas a cerrar en tener una única base de datos y nunca la vas a replicar. ¿Ok? Así que hay estrategias arquitecturalmente. Luego, pues ahorita es un curso de arquitectura. Luego, ¿cómo lo implementamos? Eso ya es parte de la actividad de la implementación. Ahí es donde quiero ver ustedes sus pruebas de concepto. Profesor, queremos hacer una prueba de concepto del tema recuerdo la clase de la base de datos, queremos tener varias réplicas y esto es un escenario. Ah, muy bien, lo presentan. Entonces, con esta táctica de replicación de los datos. Ah, muy bien. Entonces, presentan esa POC. Y así las POC que ustedes quieran considerar que estén enlazados a sus escenarios o drivers. Ok, entonces eso es el objetivo en cuanto a sus pruebas de concepto que ustedes van a realizar. Muy bien, entonces, recuerden, nuevamente hemos explicado este concepto porque está relacionado con lo que hemos hablado acá. No quiere decir que en el método van a tener que escribir todo esto. Lo he agregado acá para seguir la hilación de ello, ¿no? Simplemente eso es como si fuera algo para reforzar, pero no quiere decir que tiene que ir en el método. Estamos explicando nosotros el patrón. Luego, prefiero yo explicarlo mediante el ejemplo para seguir la secuencia. ¿Ok? Luego, miren, dicen un concepto de diseño, los microservicios. Por eso luego aquí estoy mostrando sobre los microservicios. ¿Ok? Entonces ustedes, en el proyecto, ustedes ya han visto de que se ha trabajado primero con un monolito. Esto ya no está escalando, está dando problemas. Pero luego ustedes podrían trabajar con un monolito modular. Para su proyecto no les he dado una restricción. Ustedes eligen monolito modular o microservicios. Podrían elegir cualquiera de los dos. ¿Ok? O podrían tener un monolito modular y de repente hay un servicio que sí lo quieren separar. Ah, solamente ese servicio sería un microservicio. Es como ustedes ya lo ataquen, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues básicamente ya saben que el microservicio pues es independiente, se despliega de manera independiente, va a escalar de manera independiente, tiene su propia base de datos independiente, pero agrega mucha complejidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con cómo manejo las transacciones? ¿Cómo manejo el tema de las queries? Por eso cuando se trabaja con microservicios, tenemos que aplicar la consistencia de los datos. Ah, ¿cómo lo manejo? Pues hay un famoso patrón que se denomina el patrón Saga. Luego lo vamos a ver cuando veamos temas de pruebas de concepto, cuando veamos. También algo que tienen que trabajar. ¿Cómo hago las queries, las consultas? Si quiero manejarlo de manera síncrona, sería pues tener un endpoint que empiece a agregar la data y consulte de los diferentes microservicios, pero eso sería muy lento, no escala. ¿Cuál sería? Aplicar CQRS en los microservicios y empezar a reaccionar eventos y empezar a llenar las bases de datos para hacer las queries correspondientes. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer joins entre las bases de datos de microservicios. Es más, un microservicio puede estar en Oracle, otro en SQL Server, otro en una no relacional. Así que el mecanismo para hacer eficiente el tema de las queries es aplicar CQRS y mensajería para reaccionar a los eventos y generar mis bases de datos de lectura. Entonces, en realidad, microservicios es un poco más complejo porque hay otros patrones que aprender para que funcione microservicios como tal. Entonces, acá, recuerden, no vamos a tener código espagueti, pues hay proyectos que aún así están con código espagueti. Luego se puede trabajar en un esquema en capas, pero luego lo que queremos es
trabajar en microservicios o como un monolito modular. Ya saben, los microservicios se escalan de manera independiente, se despliegan de manera independiente y el monolito modular sigue siendo un monolito, pero está dividido a nivel de módulos bien definidos, ¿no? Entonces el monolito modular es una mejora de tener un monolito, ¿no? Porque dentro de un monolito lo puedes tener como espagueti o simplemente dividido en capas nada más, ¿no? Entonces hay formas más eficientes de ir trabajándolas, ¿ok? Muy bien. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, miren, hay más decisiones de diseño que se van a tomar. Miren acá, hay que asegurar las APIs expuestas por los microservicios implementando, miren, aquí habla el concepto de táctica. Miren, autenticación y autorización de actores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es una táctica. ¿Ok? Para autenticar y autorizar a los actores. Y también implementar la táctica de limitar acceso y encriptar datos. Entonces, son tácticas que existen, pero como les digo, las tácticas son conceptos abstractos. Ustedes tienen que revisar cómo los van a implementar, con qué framework los van a implementar. ¿Ok? Nuevamente aquí nos dice, hay que estructurar la aplicación cliente como un Rich Internet Application, o sea, es una arquitectura de referencia. ¿Ok? Entonces aquí cada uno de estos conceptos de diseño los están indicando para satisfacer sus drivers, recuerden, para satisfacer los drivers. Entonces, para hablar de las tácticas, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de las tácticas a nivel de conceptos que existen. Y ustedes tendrían que revisar cuáles son las diferentes tácticas para los diferentes atributos de calidad y cuáles van a utilizar en su proyecto. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está autenticación y autorización de actores? Miren, en las tácticas para el atributo de seguridad, por aquí hay uno que dice autenticar actores y autorizar actores. Esa es una táctica de seguridad, o sea, es una táctica que se utiliza para el atributo de calidad de seguridad. Entonces, hay muchas tácticas. Entonces, ustedes revisen ese nombre de las tácticas y cuál les podría a ustedes servir. ¿Ok? Aquí hay otra táctica que dice limitar el acceso y encriptar data. Ah, muy bien, aquí está, limitar el acceso. ¿Cómo lo implementan? Ustedes ya lo implementan pues en el framework que ustedes gustan, deseen, pueden utilizar Spring Security o cualquier otro framework para manejar este tema. Ah, muy bien. Por eso les digo, las tácticas solo te dan el término abstracto, te dan el concepto nada más. ¿Cómo lo implementan? Eso ya tienen que utilizar frameworks, herramientas. Encriptar la data. Ah, muy bien, hay que encriptar la data. ¿Cómo lo logro? Eso ya lo vas a lograr pues a nivel de algún framework, alguna tecnología. Por eso, una táctica es un concepto de diseño. ¿Qué tácticas voy a utilizar? Otro concepto de diseño es una arquitectura de referencia. ¿Cómo voy a estructurar el frontend? Te están indicando acá que tiene que ser a través de un Rich Internet Application. ¿Por qué? Porque recuerden que había un concert que decía que querían aprovechar los conocimientos del equipo en Angular. Y para desarrollar en Angular, pues tiene que ser un Rich Internet Application, tiene que ser un Single Page Application, un SPA. Entonces aquí vas justificando todos esos puntos, ¿no? En este método. Entonces aquí, para entender un poquito lo que es un Rich Internet Application, es separar el front del back. ¿Por qué? Porque ustedes podrían utilizar un simple Spring MVC y tienen ahí todo el back y el front todo junto, pero la idea acá es separar el back y el front. No estamos descartando utilizar microfrontends porque no se ve necesario ello. Simplemente van a utilizar un SPA, un Angular nada más. Pero de repente ustedes podrían evaluar en qué escenarios podrían utilizar un microfrontend. Y aquí viene un tema importante, ¿no? De repente aquí hay algunos que conocen más de frontend, están familiarizados con el frontend, ¿ok? Y dicen, bueno, vamos a utilizar mejor microfrontends. ¿Por qué? La justificación, bueno, porque está a la moda. No hay que utilizar temas porque están a la moda nada más, sino porque verdaderamente agregue pues o satisfaga el driver arquitectural. Si te dan un constraint ya no puedes hacer nada. Si no te dan el constraint, evalúenlo, ¿no? Ustedes evalúen cuál podría ser la aplicación. Si el equipo no tiene experiencia, y ahí sí va a ser un problema, ¿no? Pero si hay una experiencia, pues podrían ir con los micro frontends, ¿ok? Que es una evolución de los microservicios, pero para el lado del frontend, ¿no? Entonces aquí les estoy dando estos pequeños ejemplos como para ir alineando a lo que van acá. Acá los arquitectos están indicando lo que ellos ya saben, lo que ellos ya conocen, ¿ok? Muy bien. Eso en el paso 4. En el paso 4 es seleccionar conceptos de diseño para la iteración. ¿Cuál era el objetivo de la iteración? La estructura general del sistema. Entonces yo necesitaba conocer todos estos aspectos para al menos estructurar el sistema. Con esto ya más o menos tengo una idea de cómo lo puedo estructurar. ¿Ok? Muy bien. Ahora el paso 5 dice instancia elementos arquitecturales. Asigna responsabilidades y define interfaces. En esta iteración vamos solamente a instanciar elementos arquitecturales. Todavía no tenemos mucho detalle como para tener interfaces a nivel de funcionalidad. Entonces, a la hora de instanciar, miren, a la hora de instanciar ya se seleccionan tecnologías. Recuerden que un concepto de diseño fue utilizar CQRS. Entonces, pues CQRS te dice que vamos a trabajar con eventos, con algún broker de mensajería, porque queremos trabajar con comunicación asíncrona, ya no síncrona, ya lo síncrono está descartado. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema existente y el request response ya no escala y hay muchos errores, etc. Entonces ya se ha tomado la decisión de ir por el lado asíncrono. Entonces aquí ya tenemos que decidir qué meshes broker vamos a utilizar. Por ejemplo, Apache Kafka. Y acá indican la justificación, el por qué. Ustedes tienen que indicar el por qué y por qué descartan otras. Por ejemplo, aquí su descarte es algo simple y sencillo, ¿no? Indican simplemente que se descartó RabbitMQ o Amazon SQS o lo que fuera.
y otras alternativas de messaging porque son menos familiares para el equipo. Quiere decir que el equipo tiene conocimiento ya en Kafka, entonces hay que aprovechar ese conocimiento. Pero si no, ustedes decidirán, tienen que hacer un benchmarking de qué message broker van a utilizar. Ahí tienen que ver varios factores: costo, curva de aprendizaje, simplicidad, documentación, madurez, etcétera, ¿no? Entonces ustedes como arquitectos deberían evaluar ello. Pero acá simplemente se va a utilizar pues porque el equipo ya lo conoce. Y aquí empiezan a justificar el porqué. ¿Ok? Eso es básicamente. También se ha decidido mejor crear un microservicio adicional para comunicarse con un sistema externo que era la gestión de canales. Recuerden que en el caso había que cuando se cambiaban los precios se tenía que comunicar a un sistema legacy, a un sistema legado, que era la gestión de canales. Entonces, esta gestión de canales no puedo modificarlo. Entonces, aquí se justifica y se indica ello. No se puede modificar, ¿por qué? Porque es un sistema legado. Como es un sistema legado, no puedo cambiar directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un puente. Tengo que hacer un puente y por eso creo un microservicio, para que mi microservicio sí escuche de Kafka, ¿ok? Y lo envíe al sistema legacy. ¿Por qué? Porque si yo ya con el microservicio yo ya me puedo comunicar con la interfase legada ya de este sistema externo. Pero yo sí necesito leer los cambios de los precios del topic de Kafka. Entonces de ahí leo, reacciono, consumo ese cambio de precios y este microservicio se va a comunicar con el sistema legado. Entonces por eso digo que un elemento arquitectural nuevo es un microservicio. Instancio elementos arquitecturales. Indico, uso Kafka y tengo que desarrollar otro microservicio que va a ser de puente, de integrador entre el Message Broker y el sistema legado que es el CMS, el Channel Management System. Entonces aquí arquitecturalmente ya voy tomando esas decisiones. ¿Por qué lo necesito colocar? Porque de esta manera yo voy a estructurar el sistema, ¿no? La estructura general del sistema. Otra instanciación, utilizar Angular. ¿Se dan cuenta? Instanciación significa ya decidir qué tecnología voy a utilizar. En este caso se va a utilizar Angular para el componente del frontend. Entonces aquí se indica la justificación, ¿no? Angular es seleccionado porque el equipo ya tiene experiencia en este framework, ok. Muy bien, también es importante que ustedes indiquen qué alternativas han sido descartadas. Alternativas descartadas son React o Vue o cualquier otro, principalmente porque el equipo no está familiarizado con ello. Y el arquitecto simplemente tomó esta decisión. Si ustedes quieren ir más allá, tienen que hacer un benchmarking. Pero si básicamente es ello, entonces seleccionen el por qué. Si ya les dan una restricción, ni siquiera ya lo tienen que colocar acá, ¿no? O sea, simplemente ya es una restricción que te está dando el cliente, básicamente. Pero si es una decisión que tú la tomas, tú quieres trabajar con Angular porque el equipo ya conoce básicamente de ello. Y si no, pues mejoras un benchmarking y decide qué tecnología utilizar. Y a eso se refiere con instanciar elementos arquitecturales, ya indicar qué tecnología vamos a utilizar. Recuerden que en los drivers vimos cuando queríamos manejar el tema de DevOps, queríamos portar y cambiar de un entorno de desarrollo a otro. ¿Ok? Como queremos cambiar de un entorno de desarrollo a otro, vamos a utilizar Docker. ¿Ok? Entonces aquí ya se está indicando el por qué. Es más fácil utilizar, cambiar de entornos. ¿Ok? Nada de que mi máquina funciona, etcétera. Entonces con eso ya me evito esos problemas y descarto no el uso de máquinas virtuales, ¿no? Y indico el por qué, ¿no? Porque son más costosas, demoran más en levantar, etcétera, consumen más recursos, etcétera. Una justificación del por qué descartas siempre, lo que tú selecciones, siempre al menos una justificación de por qué descartas otras alternativas, para que quede acá una constancia, para que cuando regresemos al proyecto tengamos claro las decisiones de diseño que se tomaron, ¿ok? Y esto ya es nuestro backlog, pues, de las decisiones importantes de la arquitectura. Ok, para que el tránsito de los datos, vamos a utilizar pues TLS, HTTPS, ¿no? Para que viajen los datos, pero aquí dicen, no se han tomado decisiones para la data en reposo, o sea, solamente para la data en tránsito, pero para la data en reposo no se ha tomado ninguna decisión de encriptación, por ejemplo, los datos en la base de datos. No se ha tomado ninguna decisión. Esto va a ser en otra iteración. Es muy pronto manejarlo acá, porque aquí, ¿cuál es el objetivo de la iteración? Simplemente establecer la estructura general del sistema. No necesito mayores detalles. Por eso la data en reposo, como la base de datos, todavía no me preocupo mucho por cómo va a ser su mecanismo de encriptación. Entonces aquí se va detallando básicamente el método. También indica que se va a utilizar un API Gateway porque no queremos que los clientes se comuniquen directamente con los microservicios, sino vamos a colocar un API Gateway que va a ser el que va a permitir las comunicaciones. Y aparte ustedes saben que el API Gateway nos permite otra serie de funcionalidades como asegurar y monitorear también los requests a las API de los microservicios. ¿Ok? Entonces aquí básicamente se va definiendo el por qué. ¿Por qué es importante indicarlo? Porque esto se afecta a la estructura general del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que generar un diagrama donde se vea la estructura general del sistema, cómo va a realizar. Entonces, finalmente, yo voy a tener en el paso 6 el boceto de las vistas. ¿Ok? Y voy a registrar las decisiones de diseño en una tablita para indicar qué significa cada elemento. Miren, del todo lo que hemos hablado, ya sabemos que va a estar el frontend en Angular. Es importante en todo diagrama de arquitectura su leyenda. Ya sabemos que hay un API Gateway. Ya sabemos que hay dos microservicios. Uno para el comando y otro para las queries. Estamos aplicando el patrón CQRS. Aquí se está viendo ello. El patrón, agregamos un microservicio de exportación. ¿Por qué? Porque él escucha los eventos de Kafka, de algún topic de Kafka, y los envía al CMS, al sistema del Channel Manager System. ¿Para qué? Para que se actualicen también sus precios ahí en ese sistema. También nos indicaron que se trabajaba con un User Identity Services de un proveedor cloud. Entonces, miren,
con todas estas decisiones de diseño me arrojó un primer boceto de las vistas. Entonces yo ya más o menos sé cómo va a estar estructurado el sistema, ya tengo una noción, ya tengo un boceto. Luego ya se va a ir documentando mucho mejor en la parte de documentación, pero ya me está dando este boceto. Ahora yo voy a decidir qué va a ser este elemento, este otro elemento, qué van a realizar. Aquí están los elementos externos, los sistemas externos con los que me voy a comunicar. Ya ven que nadie se comunica directamente con los microservicios, todo a través de la API Gateway, ¿no? Entonces, todas estas decisiones de diseño las he tomado y las han tomado y se han mostrado acá. Recuerden, el boceto de las vistas es una representación informal, ¿ok? Ustedes pueden utilizar de esta manera, pueden utilizar UML, pueden utilizar C4, cualquier herramienta de diagramación, siempre y cuando tenga su leyenda. Es importante que todo diagrama de arquitectura tenga su leyenda, ¿ok? Entonces, aquí no se olviden de que se registran las decisiones de diseño, o sea, ir indicando aquí las responsabilidades de cada elemento. Miren, el frontend, aquí, ¿qué es la tarea del frontend? ¿Cuál es su responsabilidad? Del API Gateway, del Command Microservice, del Query Microservice, de la exportación, el bus de eventos, ¿ok? Que sería básicamente Kafka, porque ya lo han instanciado, ya han decidido cuál, ya han descartado otras herramientas, y los sistemas externos, y el servicio de identidad de usuarios, y cada uno con su descripción. ¿Se dan cuenta cómo ya voy dejando constancia de esta primera iteración, cómo se va a desarrollar y atacar el sistema? ¿Ok? Entonces, esta es una primera iteración. Entonces, es importante registrar esas decisiones de diseño para que queden ahí documentadas. ¿Ok? También indican acá que ustedes se han dado cuenta que en esta iteración resulta un nuevo concert. Puede ser que hay concert que se van detectando mientras vas iterando, ¿no? Por ejemplo, aquí un concert nuevo es, mira, no nos pusimos a pensar en esto, pero ¿qué tecnologías cloud en específico vamos a utilizar? ¿Dónde va a correr Kafka? Si se recuerdan que decía uno nativo para la nube, ¿no? ¿Dónde va a correr Kafka? ¿Qué servicio de API Web va a ser? ¿En qué servicio? Etcétera. Entonces es un concert más. ¿Qué tecnologías en específico voy a utilizar? Porque eso se tienen que instanciar, se tienen que seleccionar. Entonces los voy agregando a mi backlog como un concert para saber básicamente qué tecnologías en específico. Y luego en el paso 7, básicamente, ya es el panel Kanban. Mira, todo lo que no ha sido abordado, lo que ha sido parcialmente abordado y lo que ha sido completamente abordado. Siempre también indicando acá las decisiones de diseño hechas en la iteración. Para este driver, por ejemplo, este driver es sobre la funcionalidad principal. Sobre este driver de funcionalidad se hizo esto. Sobre este otro driver se atacó de esta manera, pero miren, parcialmente atacado. Para el otro driver, aquí indicas que has utilizado pues CQRS, has utilizado la creación de un microservicio específico para queries, etc. ¿Ok? Pero acá indica, ¿no? Pero otros detalles no han sido aún abordados, por eso está en progreso. No podrías decir que ya está parcialmente atacado ese driver arquitectural. Ojo, que este es una historia de usuario, es un driver de funcionalidad, pero lo estás atacando arquitecturalmente. ¿Cómo lo voy a desarrollar la funcionalidad? Pues necesito arquitecturalmente saber, mira, vamos a tener microservicios, vamos a trabajar bus de eventos, entonces es importante también indicarlo. Sobre este otro no se ha atacado, así que no se ha tomado ninguna decisión de diseño. Entonces van haciendo un panelito Kanban. En realidad aquí están en tablitas, pero yo les sugiero que tengan la tablita y aparte un panel Kanban en alguna herramienta. Puede ser Trello, Azure DevOps, Jira, en cualquier herramienta donde ustedes muestren un panel Kanban ya con sus cards y traten de utilizar etiquetas donde indiquen pues que es una funcionalidad principal, es una constraint, es un concert y que se vea mucho mejor. Entonces aquí ustedes van indicando, miren el estatus de la iteración, qué han abordado, ¿no? Por ejemplo, el escenario de atributo de calidad 1, lo han abordado, acá colocan lo que han trabajado en esa iteración, alguna decisión importante que quieren mencionar. La separación de comandos y queries, promueve el rendimiento, ¿ok? Porque están hablando en ese escenario de atributo de calidad de rendimiento, ¿no? Que retorne en 100 milisegundos, Entonces aquí, separando esto, ya estás atacando este driver. Obviamente aquí faltan realizar pruebas, faltan realizar muchas más, cómo lograr esas métricas, hacer unas POC, algunas pruebitas, ¿no? Y otros detalles, por eso está solamente parcialmente atacado o abordado. Luego, en el siguiente escenario de atributo de calidad, pues se ha utilizado Kafka. Este atributo de calidad estaba relacionado a la confiabilidad, entonces es un message broker que soporta ello. Entonces, básicamente ya es un message broker confiable, no todo lo maneja es una fuente de verdad a nivel de sus logs, donde se escriben ahí, van a estar registrados todos los eventos, etc. Entonces van indicando todo lo que está en progreso y una justificación de lo que han hecho en esa iteración, algún punto importante de justificación de decisiones de diseño. ¿Ok? Entonces, así van a ir mostrando su tablita y voy a ir viendo yo en cada iteración cuál es el estatus de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha atacado en esta iteración? El concert 1. Muy bien, aquí está el concert 1, establecer la estructura general del sistema. Esto ya está completamente atacado. Yo ya sé ahora cómo voy a estructurar el sistema. Ya tengo incluso mi boceto de las vistas y con esto ya puedo tener una idea de cómo es la estructura general del sistema. ¿Ok? Cómo está dividido. Es un big picture, pero ese ha sido el objetivo de la iteración. Por eso se coloca aquí ya como abordado. También el constraint 1. El frontend correrá en un buen browser. El framework Angular fue elegido. Entonces ya esto ya ha sido completamente ya abordado. ¿Ya? ¿Ok? La restricción 2 también. Entonces todo lo que ya ha sido atacado completamente podría ir en el DOM, ¿no? Pero lo que no, básicamente va a ir en un in progress o en un parcialmente atacado. ¿Ok? En donde no se han tomado decisiones, le colocan no se han tomado decisiones y listo, ¿no? Entonces de esto trata el método ADD. Entonces esta es una primera iteración. Recuerden, hay más driver en el backlog de arquitectura. Hay que seguir ahora una siguiente iteración. Pero de eso trata este método.
Entonces, en este punto, quisiera pues que ustedes me indiquen más o menos cuáles serían sus impresiones de este método, si creen que sí ayuda a ir registrando y teniendo claro cómo se aborda arquitecturalmente los drivers, qué conceptos de diseño van tomando, cómo van justificando sus decisiones de diseño, cómo aquí finalmente es un solo diagrama, porque es la estructura general, pero el boceto de las vistas puede arrojar múltiples diagramas. En las siguientes iteraciones ya vamos a ver que se arrojan varios diagramas y varias herramientas que podemos utilizar. A ver, coméntenme, ¿qué les parece de momento el método? Si creen que ayuda a registrar todas las decisiones de diseño, tener ahí una bitácora de lo que vamos seleccionando, lo que vamos descartando. A ver, coméntenme. A ver, ¿tú qué dices, Ronald Alexander? Ronald, coméntanos. ¿Tú crees que ayudaría este método a aplicarlo? Coméntanos. Sí, sí, profesor. Sí, no, definitivamente ayudaría bastante, ¿no? Porque esos métodos, ¿cómo se llama? Van a acelerar bastante lo que es consultas y van a aplicar bastantes, ¿no? Mejoras, ¿no? En los sistemas, ¿no? Ok. Orlando, coméntanos, ¿crees que ayuda a aplicar este método, Orlando? Orlando, ¿estás con nosotros? Sí, profesor. Sí, te consultaba si crees que este método sí ayuda, aporta, ¿cuáles serían tus impresiones al ver esta primera iteración, este primer paso del método? Coméntanos. O sea, a mí me daría una vista general, ¿no? De cómo va a ser la configuración. Ok. Eso es lo que tendría, ¿no? Ir iterando sobre una base, en una línea base, y ir iterando, ¿no? De acuerdo a los drivers, ¿no? A las exigencias del proyecto. Ok, muy bien, y ahí ya se van indicando todas las decisiones de diseño para poder consultarlas. Muy bien, muy bien. Evit Guapaya, coméntanos, Evit, ¿qué te parece este método? ¿Crees que sí ayuda, aporta? Coméntanos. Maestro, buenos días. Sí, efectivamente es la primera vez que veo este tema porque generalmente he trabajado en la parte de hardware, lo que es redes y comunicaciones, y me parece interesante y de hecho que voy a aprender bastante, ¿no? de estas clases. Ok, muy bien. Su compañera Giovanna, coméntanos, Giovanna, ¿qué te ha parecido de momento este método? Sí, profesor, como usted dice, ¿no? También se puede elaborar como una bitácora cuando tenemos proyectos repetitivos o nuevos proyectos para volver a consultar, ¿no? Estas tecnologías que se han utilizado. Ok, muy bien, muy bien. Su compañera Jimena, Jimena, ¿qué te ha parecido de momento este método? ¿Crees que aporta? ¿Qué tal, profesor? Bueno, en mi caso no había visto esto porque todavía no tomo en mi puesto decisiones arquitecturales, pero ahora con este tipo de conocimientos y un poco más de conocimientos también propios de la lógica del negocio, creo que sí podría llegar a proponer temas interesantes, ¿no? A los proyectos que estoy viendo. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, en realidad, como les digo, esta es una iniciativa académica, pero sí lo podemos aplicar en la industria, ¿no? Sí tiene, porque básicamente son temas técnicos los que hablamos, no solo que con una mayor disciplina, ¿no? Ok, Néstor, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí ayuda a aplicar este método? Sí, yo creo que lo de los pasos, o sea, da una forma ordenada, ¿no? De cómo hacer las cosas, como para que no se te escape algún punto. Ok, muy bien, muy bien. Franklin, ¿tú qué opinas, Franklin, Arturo? Franklin, ¿estás con nosotros? Sí, sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, coméntanos. Oh, muchísimas gracias. Pues bueno, creo que para muchos de nosotros es bastante nuevo el uso de este patrón, ¿no? Y pues definitivamente el aprender y aplicar este patrón nos ayudará de repente a ganar el tema de la escalabilidad. Y bueno, pues ahora con la llegada de los microservicios, qué mejor de aplicarlos, ¿no? Puesto que muchos de nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, al uso de los patrones tradicionales como Singleton, MVC o tres capas, ¿no? Entonces es bastante gratificante pues aprender y ¿por qué no aplicarlo, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Sí, en realidad, cuando veamos pruebas de concepto, ahí vamos a ver ya cómo es la comunicación asíncrona, cómo nos comunicamos con un broker, cómo reaccionamos a eventos, y ya vamos a dejar de lado la comunicación síncrona porque eso mayormente ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero la comunicación asíncrona, utilizando algún meso broker, eso sí, algunos no lo conocen, así que ahí es donde vamos a volcar nuestros esfuerzos en las pequeñas pruebas de concepto que haremos, como para que esto no quede. ¿Qué patrones van a utilizar? Si van a utilizar una gestión de estado, etcétera. También tienen que mostrar modelos de cómo va a estar su frontend estructurado, etcétera. Así que no piensen de que esto solamente es para el lado del backend, en realidad también es para el frontend. ¿Ok? Así que cuando trabajen en el método, también tienen que darme detalles de cómo está internamente su frontend. ¿Ok? Su frontend. Muy bien, entonces por eso aquí se le indica una nota que está enfocado en el backend, básicamente.
Muy bien, entonces van a elegir aquí elementos del sistema a refinar. Entonces aquí indicamos que sería los microservicios de comando, de query y el que exporta. En eso nos vamos a enfocar en esos microservicios, porque esos están directamente relacionados con la funcionalidad de esos drivers de funcionalidad que hemos visto. Muy bien, miren. Aquí empezamos a decir, vamos a seleccionar un patrón, el patrón Domain Model. Es un patrón que existe. ¿Ok? Si bien es cierto, esto no es una decisión arquitectural por sí, pero ya todo sistema deberíamos de tener nuestro modelo del dominio, ¿no? Entonces aquí ya queremos identificar ese modelo del dominio para desarrollar esa funcionalidad. Un modelo del dominio inicial. ¿Ok? Luego nos dicen que para estructurar los microservicios, vamos a utilizar este concepto de diseño, una arquitectura de referencia, el Service Application, o sea, cómo se va a programar los microservicios. Aquí sí vienen a tallar múltiples arquitecturas de referencia. Aquí, en este ejemplo, que es del libro que les proporcioné, el título de la bibliografía, lo ha trabajado de manera simple. Esta es la estructura del microservicio, o sea, que tenga, por ejemplo, aquí el Service Layer, el Business Layer, el Data Layer para trabajar el microservicio. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando trabajemos en las pruebas de concepto, yo no voy a trabajar con esta arquitectura de referencia, voy a utilizar una arquitectura de referencia un poquito más elaborada. ¿Ok? Vamos a utilizar ahí otros conceptos. ¿Ok? Entonces, este es el concepto más simple y típico de desarrollar un microservicio a nivel de backend, ¿no? Pero esto es una arquitectura de referencia. Entonces, nosotros vamos a ver si lo vamos a desarrollar bajo el enfoque de Clean Architecture, Domain Driven Design, hexagonal, en cómo desarrollar nuestro microservicio. Pero, de hecho, va a ser mucho más elaborado que esta arquitectura de referencia que ven acá. ¿Ok? Solo que no quiero desalinearlo del ejemplo del libro. Muy bien, luego instanciar elementos arquitecturales como paso 5. Entonces ahora, por ejemplo, aquí ya me habla de, por ejemplo, crear un evento, ¿ok? Y utilizarlo en un topic de Kafka, ¿ok? Porque para cambiar los precios, recuerden que aquí lo que se está haciendo es, cuando se cambia un precio, lo que se quiere es que se consulte el mismo sistema y otros sistemas externos. Entonces, en la funcionalidad que impacta, necesito pues enviar ese cambio de precios a un topic en Kafka y que mis microservicios de queries reaccione y actualice esos precios. Y también los sistemas externos. Y el microservicio, recuerden, de exportación, que se suscribe a este topic, que está escuchando el topic, y luego lo envía a ese sistema legado. Entonces es importante nosotros definir aquí ya un topic en Kafka y pues vamos a ir creando un evento, ¿no? Un mensaje que básicamente se va a ir grabando. Luego indicamos que vamos a utilizar una base de datos relacional para el microservicio de command, una base de datos relacional, y una base de datos no relacional para el microservicio de queries. ¿Ok? Se dan cuenta, y aquí ustedes no se olviden siempre de indicar esa justificación, esas decisiones de diseño que van tomando. Por ejemplo, aquí indican, recuerdan que uno era que aprovechar los conocimientos del equipo en Java, en Kafka. Entonces aquí utilizar Spring Framework, ¿no? La tecnología de Spring Framework. Muy bien. Entonces aquí voy a ir indicando todos esos, instanciando todos esos elementos arquitecturales. Entonces aquí ya lo plasmo en tecnología ya. ¿Ok? ¿Qué voy a utilizar? Por ejemplo, aquí dice que tenemos, como queremos trabajar también, pues los endpoints de los microservicios los tenemos que definir y exponer al frontend y documentar para que el equipo frontend pues, pueda leer esa documentación. Entonces vamos a utilizar Swagger Open API. ¿Okay? También como nosotros queremos movernos entre diferentes entornos de desarrollo, necesitamos trabajar la configuración externa o externalizar la configuración. Este es uno de los famosos 12 factor, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto promueve la portabilidad. Yo quiero moverme de un entorno a otro, entonces no lo voy a tener en duro en el código. Tienen que estar a través de un servicio, de un servidor de configuración o a través de variables de entorno. Muy bien, lo indico ahí. ¿Ok? Lo indico porque esto me va a afectar en cómo voy a desarrollar mi aplicación. También otra decisión que se está tomando es que se tiene que utilizar servicios gestionados de proveedores cloud. Por ejemplo, servicios gestionados para la base de datos, para el Meshas Broker. O sea, todo esto es nativo para la nube. Entonces tengo que utilizar servicios de la nube. Todavía no es mi concern ni mi preocupación qué servicios o qué cloud. Todavía no lo decido. Es un concern que nació en la iteración anterior, ¿no? ¿Qué proveedor voy a utilizar? Entonces aquí pueden hacer también nuevos conceptos, como documentar la API, cómo configurar los servicios gestionados de la nube. Entonces pueden hacer en tus iteraciones más conceptos que tú quieras ir anotando. No quiere decir que ya es estático, ya terminó el backlog de arquitectura. Pueden hacer más conceptos para el arquitecto. Por lo general nacen más conceptos porque son preocupaciones del arquitecto que no lo detalló en un inicio, ¿no? Pero él sabe que tiene que atacarlos arquitecturalmente. ¿Ok? Muy bien, entonces el paso 6, ya saben, es un boceto de las vistas. Como nosotros definimos que queremos tener un modelo del dominio inicial, esto sería conocer los conceptos iniciales, ¿ok? Mis conceptos iniciales del modelo del dominio: hotel, moneda, impuestos, tipos de habitación, el precio, las tarifas, el cálculo de las reglas para el cálculo de las tarifas, etc. Entonces, esto, si bien es cierto, es un boceto de la vista. Lo podrías haber mostrado en UML con mayor detalle, de repente quieres ir anotando algunos atributos, algunos métodos, pero como esta es una iteración, es un modelo inicial,
lo importante aquí es identificar los conceptos del negocio. Ah, muy bien, entonces sería válido, ¿no? Porque aquí estamos en nivel arquitectural, luego lo podemos refinar y ponerlo en un nivel más detallado, ¿no? Pero en esta iteración es suficiente. Pero siempre es importante, no se olviden de su tablita, indicando la responsabilidad de cada elemento. Para todo diagrama, no se olviden de colocar su tablita con la responsabilidad. La entidad hotel, ¿qué información va a manejar? La moneda, el tipo de habitación. Entonces, esto ya te van dando pues contexto de qué trata el sistema, ¿no? La información que va a trabajar. Eso es importante. Fíjense, este es un boceto de la vista, pero los bocetos pueden ser varios. Miren, ahora arrojó otro boceto de la vista. Esto es una vista de módulo en el concepto de Views and Beyond. ¿Ok? Ya no en el 4+1, sino Views and Beyond se le llama vista de módulos. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué estamos teniendo? El microservicio de comandos. ¿Cómo lo vamos a dividir? Recuerden que estamos utilizando una arquitectura de referencia donde se divide en la capa de servicios, en la capa del negocio y la capa de datos. Y una capa transversal que son los cross-cutting. ¿Ok? Entonces, esto es algo simple y sencillo como es arquitectura de referencia. Nosotros, cuando veamos POC, vamos a cambiar ligeramente este diagrama, ¿no? Esta forma de arquitectural el microservicio, las partes internas. Miren acá, va a tener un controlador, van a tener los DTOs, van a tener aquí los servicios, ¿ok? Los diferentes conceptos, el modelo del dominio va a estar por acá, aquí van a estar los repositorios, etc. Entonces nosotros lo vamos a estructurar de acuerdo a Domain Driven Design, a las capas de Domain Driven Design. Para nosotros se va a llamar la capa de interfase, la capa de aplicación, la capa del dominio, la capa de infraestructura, ¿ok? Así es como lo vamos a nombrar, vamos a cambiar. Entonces, esa arquitectura de referencias, por eso es importante saber mediante qué vamos a utilizar. Como yo ya les he dado el constraint de DDD, por eso ya les voy a mostrar cómo ustedes deben de manejarlo con DDD. Aquí también es importante, todo diagrama luego, aparte de tener aquí también que debe de tener su leyenda, debería de tener una tablita con qué significa cada uno de ellos, ¿ok? Cada uno de ellos necesitan describirlo, ¿ok? La responsabilidad que tiene cada uno de ellos, ¿ok? Es importante, ¿ok? Es importante, no es que ya el diagrama y listo, siempre es importante esta tablita con las responsabilidades. Luego aquí el de query, lo mismo, ¿no? Se ha dividido también en las mismas capas las queries, ¿ok? Y también aquí sus responsabilidades, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Ok? Por ejemplo, aquí un cambio con el de comandos es que de las queries, miren cómo tiene un consumer, tiene un consumidor. O sea, él va a conversar o va a recibir un evento del broker, de Kafka. Y él, a su vez, ya finalmente va a llenar la vista de los precios, ¿ok? Y lo va a llenar en su propia base de datos. ¿Ok? Pero él tiene que escuchar los eventos de Kafka para que pueda llenar o actualizar esta vista del lado del microservicio. Entonces aquí no se está configurando a nivel de replicación, sino a nivel de ¿qué? Del consumo de eventos del Message Broker. ¿Ok? De esa manera es como lo vamos a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Antes que me olvide, por favor, podrían encender sus camaritas para tener una evidencia de la clase. Se me olvidó a la hora de tomar lista, por favor. ¿Podrían encender sus camaritas para tomar una captura antes que nos gane la hora, por favor? ¿Podrían apoyarme con ello? ¿Podrían activar sus camaritas? A ver, por favor, los demás, para tener una evidencia de la clase. Ok, muy bien. Muy bien, les agradezco. A ver, vamos a tomar otra captura, otra captura. A ver, ahí veo que se están animando a encender sus camaritas. Muy bien. Muy bien, ahora sí, gracias. Pueden apagar sus camaritas. Muy bien, ya está. Muy bien, entonces si se dan cuenta, los bocetos de las vistas pues, vamos indicando cómo va a estar también internamente este microservicio diseñado, ¿no? Entonces si se dan cuenta, en la arquitectura no solo se ve diagramas de alto nivel, sino también se ven también un poco de diseño detallado, también se ven los detalles internos. Si ustedes si aporta valor y quieren ver qué hay dentro de este paquetito, lo pueden realizar. ¿Ok? No hay ningún problema porque la arquitectura básicamente trabaja también en esos aspectos internos. Ya saben que la arquitectura es alto nivel y diseño detallado bajo nivel, pero en el diseño arquitectural se ven ambos frentes, se ven ambos aspectos. Entonces, un cambio particular en el del diseño del query es que lee el broker, lee el Message Broker para llenar sus datos de los queries. Aquí también es importante una tablita y indicar, pues, qué trata, ¿no? Por ejemplo, aquí indica, ¿no? El consumer de los eventos de los cambios de precios recibe eventos del cambio de precios que son publicados en Kafka. ¿Ok? Él recibe estos precios. Ustedes quieren mejorar su descripción, pues, los recibe y, pues, finalmente los persiste en su propio esquema de datos del microservicio de queries, ¿no? Y así una descripción de cada uno de los elementos, ¿ok? Muy bien, también el que exporta. Recuerden que en el ejemplo, este microservicio escuchaba, también hay un consumer, escucha de Kafka,
llena y básicamente tiene un servicio y cómo se comunica con el sistema legado. Acá dice CMS Client, no hay ningún repositorio, ¿no? Como había acá, repositorio, el patrón repositorio. En cambio, aquí se comunica directamente con la interfase del cliente CMS, del Channel Manager System. Como es un sistema legado, él ya expone una interfaz antigua y finalmente él llena su data, ¿no? Él no puede escuchar directamente al Kafka, no puede, porque es un sistema legado. No se pueden hacer cambios a ese sistema. Muy bien. Entonces tengo un puente, este microservicio es de exportación, de integración hace de puente y finalmente ya se comunica con el sistema. Entonces ese también esto es un ejemplo también del patrón adapter, del patrón adaptador. Adapta para que se pueda comunicar con este otro sistema legado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, también aquí es importante, ya con esto vamos cerrando, es importante que ustedes también indiquen si ayuda y aporta valor, tienen un diagrama de secuencia de cómo es que se va comunicando este microservicio. Miren, el usuario ejecuta pues un post a la REST API del controlador del hotel, luego este se comunica con el del servicio de precios, pero miren cómo aquí se va dando ya un primer paso, una primera aproximación al nombre de los métodos, a los parámetros que recibiría. ¿Ok? Obviamente es una primera aproximación, porque en desarrollo de repente esto no va a ser tal cual. Esto ya les da una ayuda a los developers de los procesos importantes, pero no necesariamente va a ser tal cual. De repente algo omitió ahí el arquitecto, se le olvidó, y en el desarrollo pues es un poco distinto, pero ya les da las bases, ¿no? El repositorio del hotel, el repositorio de precios para la verdad, el precio, el hotel. Cómo se comunica aquí con el procesador de eventos de Kafka. Entonces, un diagrama de secuencia también aquí ayuda para entender la funcionalidad de cómo es la secuencia de pasos de este microservicio cuando se cambia un precio. A nivel del backend, cómo es que funciona. En el lado del command, ¿no? En el lado del comando. ¿Ok? Entonces aquí está detallado. Estos también, no les estoy diciendo de que para todo tienen que tener diagramas de secuencia, no. Si aporta valor y es importante entender la funcionalidad, pues se agrega, se tiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente ustedes aquí ya pueden ir mostrando también algunos diagramas de secuencia para el lado de las queries también. ¿Ok? Recuerden, en el de las queries está escuchando Kafka. Él escucha un evento y con el evento él empieza a trabajar ese evento y lo empieza a persistir en su propia base de datos de queries. Y lo ideal es que aquí no se detalla acá, pero lo ideal es, si es que tú conoces de estos temas, tendrías que indicar, pues lo ideal es tenerlo en una tabla plana, si es base de datos relacional, pero en el ejemplo es una base de datos no SQL, entonces ya debería grabarse pues en su propio documento, en MongoDB, etcétera. Entonces aquí ya se transforma y se graba tal como es la estructura en la base de datos no relacionales, porque son mundos distintos. Una cosa es el mundo relacional, viene el evento y tú lo grabas como tú desees ese evento. ¿Ok? Entonces, básicamente, también aquí es la recepción de eventos del microservicio de exportación. Entonces, como estos para ti son funcionalidades claves, como esto igual el sistema es pequeño, amerita hacer el diagrama de secuencia para entender cómo es que va a funcionar este microservicio en el lado del backend, porque es funcionalidad clave. Esto es este driver. Entonces lo ingresas. No quiere decir que también de aquí en su proyecto todo me van a mostrar diagramas de secuencia, porque en el ejemplo, profesor, había diagramas de secuencia y para todo le estamos colocando. No, solo se aporta valor. En este caso sí, porque las historias de usuarios son importantes arquitecturalmente, aparte que son pocas, y para entender, y como ejemplo también para que ustedes sepan de que aquí el arquitecto utiliza UML, utiliza diferentes herramientas de diagramación. ¿Ok? Muy bien, entonces no se olviden que en el paso 6 también hay que ir registrando una tablita de todo lo que se ve en el diagrama. Miren, en estos diagramas, en todos los diagramas se tiene que ir detallando. Muy bien, entonces ustedes van a poder ir empezando a definir interfaces. Muy bien. Miren, el Hotel Controller, ¿cuál es el nombre del método? Una descripción, qué parámetros tiene. ¿Se dan cuenta? Este es un nivel de detalle ya, a nivel de diseño detallado. Entonces también los arquitectos también definen esto. ¿Ok? Obviamente de repente después hay algunos cambios, ajustes, pero ya se está indicando cuáles son las interfaces. ¿Ok? Entonces, ¿qué nombre de método, qué verbo es, qué parámetro recibe, qué va a devolver, si va a retornar, qué verbos HTTP o qué status codes, un no content, un bad request? ¿Se dan cuenta hasta esos niveles de detalle? Eso también tienen que incorporarlo en su método. O el método de este price services, ¿qué hace ese método? ¿Qué parámetro recibe? ¿Qué retorna? Si lanza secciones o no. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que el arquitecto también va, si bien es cierto, no lo tiene que programar, pero ya va indicando los contratos, el nombre tentativo del método, qué parámetros va a recibir. Entonces, los arquitectos también van definiendo esto en su método. Entonces, esto es un poquito más del diseño detallado. No es necesario que lo hagan para todo su proyecto, simplemente si agrega valor, ¿ok? Para los procesos principales. Y así para cada uno de ellos, en el repositorio, qué método le van a dar, descripción, parámetros y qué retorna, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el, el, el método, ¿no? En este paso también, algún driver, la funcionalidad también es importante tener una versión inicial del diagrama de despliegue. Muy bien, entonces aquí ya hemos ido atacando que se necesitan, por ejemplo, un balanceador de carga, necesitamos tener el comando, el query, el export, ya sabemos que hay una base de datos relacional,
¿ok? Para el comando, una base de datos no relacional para las lecturas. Ya sabemos que vamos a trabajar Kafka. Aún no hemos decidido en qué servicio cloud, pero ya lo podemos ir mostrando un servicio inicial. Tenemos el API Gateway, el servicio de identidad de usuarios. O sea, ya con esta iteración me va dando algunas pautas de cómo va a ir siendo la infraestructura, el diagrama inicial de despliegue. Por eso es una segunda iteración. Por eso todo no vamos a poderlo tenerlo en unas cuantas iteraciones. Eso va a depender de la cantidad de drivers que tengas. Y también, nuevamente, todo diagrama con su tablita y su responsabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el vencedor de carga acá? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo importante en el método. ¿Ok? Muy bien, entonces no se olviden también, luego ya sigue su backlog de arquitectura. ¿Cómo quedó ahora el backlog? Si hay qué cosa está completamente atacado y qué está parcialmente atacado. ¿Ok? Muy bien, ahí nos vamos a quedar en la segunda iteración. ¿Ok? Ya nos queda poco para cerrar este ejemplo, pero esto ya les da unas bases a ustedes de cómo empezar a atacarlo. Este ejemplo tampoco hace muchas pruebas de cómo se cumplen las métricas, simplemente indica que eso se hará en posteriores iteraciones, pero eso lo tendrían ustedes que ir atacando con sus pruebas de concepto. ¿Ok? Muy bien. En el material, ahí en el aula virtual, lo he separado este ejemplo, lo he separado de los slides de la tercera sesión de donde hablaba la introducción al método, simplemente he hecho esa separación, pero el material ustedes ya lo tenían desde la clase pasada del ejemplo. Por favor, revísenlo. Por favor, vayan ustedes adaptándolo a su propio escenario, a su propio ejemplo. Ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes ataquen esa calidad del software, que no sea pues netamente funcionalidad, sino que se pongan a pensar a ver de qué calidad va a ser mi software, a ver, arquitectos, ustedes son una junta de arquitectos, a ver qué conceptos de diseño van a aplicar, a ver qué puntos están colocando sobre la mesa y qué se puede lograr, qué van descartando, qué alternativas, qué tecnologías. Ese es el